La segunda carta de Pedro está dirigida a la misma red de iglesias que la primera carta de Pedro, y probablemente fue escrita desde el mismo lugar en Roma. Pedro ha entendido que morirá pronto, y la evidencia que tenemos de la tradición temprana dice que Pedro fue ejecutado por las autoridades romanas durante el reino del emperador Nerón. Así que esta carta es como el discurso de despedida de Pedro. Él inicia ofreciendo un reto final, que los seguidores de Jesús deben ser personas que nunca dejen de crecer. Y a esto le siguen dos advertencias finales acerca de un número creciente de maestros corruptos que están haciendo que los cristianos en estas comunidades de iglesia se desvíen. Primero, por su manera corrupta de vivir, y segundo, por su teología distorsionada. A lo largo de la carta, Pedro está combatiendo las acusaciones que estos falsos maestros han hecho contra él y los otros apóstoles. Y el objetivo de Pedro es restaurar la confianza y el orden a estas comunidades de iglesia. Así que Pedro inicia recordándoles a estas iglesias que a través de Jesús, Dios ha invitado a las personas a participar de su propia naturaleza divina. Esto es, a compartir el amor y la vida eterna de Dios. Esto es completamente asombroso y requiere una respuesta de por vida. Recibir este regalo significa un compromiso a desarrollar los mismos rasgos de carácter que distinguen a la propia naturaleza de Dios. Aquí, Pedro lista 7 rasgos que deben procurar, y el último abarca y corona todos los demás. Es el amor, el cual, de acuerdo a Jesús, significa dedicarte al bienestar de los demás, no importa cómo respondan o qué tan costoso sea. Amar, de acuerdo a Pedro, es compartir la misma vida de Dios. Pedro luego declara el propósito de la carta, que es el funcionar como un monumento a su enseñanza para que pueda ser transmitida a las siguientes generaciones, ya que no le queda mucho tiempo para estar ahí personalmente. Así que, antes de morir, él quiere abordar estas objeciones y acusaciones que están siendo hechas por los maestros que distorsionan las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. De manera que Pedro primero aborda una acusación repetida por los escépticos presentes y futuros, en el sentido de que él y los apóstoles simplemente inventaron todo esto de que Jesús se levantó de los muertos, que es el rey del mundo y que Jesús en realidad no volverá. Así que Pedro ofrece su testimonio ocular sobre el poderoso momento en el que Jesús se transfiguró en la montaña. Recuerda la historia en Marcos capítulo 9. Los apóstoles vieron a Jesús como el Rey exaltado y su resurrección significa que Él está vivo como Rey y regresará un día para rescatar al mundo. Así que el futuro regreso de Jesús para traer el reino de Dios cumplirá todo lo que las antiguas escrituras han estado señalando. Las palabras de los profetas del Antiguo Testamento no son fantasías fabricadas. Es a través de las palabras humanas de la Escritura y a través del Jesús humano que Dios mismo nos ha hablado. Pedro luego continúa para lidiar con las amenazas que levantaron los líderes corruptos en la iglesia y se enfoca en otras objeciones que ellos plantearon. Primero, estos maestros niegan la idea de una rendición de cuentas final, donde Dios va a ser responsable a todas las personas por sus decisiones. Y esta negación, convenientemente, permite a los maestros ignorar la enseñanza de Jesús acerca del dinero y el sexo, porque están haciendo mucho dinero al enseñar en las iglesias, sin mencionar el hecho de que están teniendo sexo casual. Pero Pedro le recuerda a los lectores que Dios puede responder a la rebelión con su justicia, y lo hará. Él recuenta 3 ejemplos antiguos de cuando Dios hizo eso. Primero él menciona la historia de los hijos de Dios en Génesis 6, como fue interpretada en una popular obra judía de aquel tiempo, llamada Primera de Enoc. Primera de Enoc dice que los hijos de Dios son ángeles rebeldes que cruzaron la línea y se acostaron con mujeres, ganándose el juicio de Dios. Pedro luego habla de la historia del antiguo diluvio y después de la historia de Sodoma y Gomorra. En cada caso, hubo una rebelión que llevó al juicio divino. Pero Pedro dice, Dios siempre fue fiel en liberar a su pueblo, y utiliza la historia de Lot para poner un ejemplo. Pedro luego conecta estas historias antiguas con la manera corrupta de vivir de los falsos maestros. Ellos también están detrás del dinero y del sexo, desprecian la autoridad de Dios y guían a otras personas a pensar que a Dios no le importan las decisiones morales. Él dice que ellos enseñan un mensaje de libertad cristiana y lo usan como licencia para hacer todo lo que quieren. Y por eso Pedro va a hablar de las cartas de Pablo más adelante en el capítulo 3.
Parece que estos maestros han distorsionado el mensaje de Pablo sobre la libertad en Cristo, pero esa no es la clase de libertad de la que hablaba Pablo. Y Pedro deja claro que esos maestros en realidad no son libres. En realidad son esclavos de sus impulsos carnales. Y el hecho de que son cristianos lo hace aún más trágico, porque conocer la enseñanza de Jesús los hace doblemente responsables. Se han convertido en lastimosos ejemplos de un antiguo proverbio sobre un perro volviendo a su vómito y un cerdo limpio volviendo al lodo. Pedro luego aborda el razonamiento en el que se basa la negación de los maestros de la final rendición de cuentas. Ellos dicen, generaciones del pueblo de Dios siguen naciendo y muriendo sin ver el cumplimiento de sus esperanzas. ¿Dónde está el regreso prometido de Jesús? Miren a su alrededor, él dice, a este maravilloso universo que habitamos. El hecho de que existimos significa que en algún momento en el pasado, la palabra de Dios intervino de manera dramática para crear algo de la nada y para traer orden desde el caos. Y Él puede hacerlo otra vez. Así que la verdadera pregunta aquí es, ¿por qué Dios tarda tanto? Pero Pedro nos recuerda que nuestra concepción humana del tiempo es extremadamente limitada. Los largos periodos de tiempo a través de los cuales Dios trabaja no encajan en el panorama de nuestras muy cortas vidas. Estas grandes cantidades de tiempo son en realidad una señal de la paciencia de Dios, porque a cada generación se le ofrece una oportunidad para reconocer su propio egoísmo, para humillarse a sí misma y para arrepentirse delante de la gracia generosa de Dios. Y la gracia de Dios traerá la historia a su final en el día del Señor. Aquí, Pedro hace referencia a la poesía profética de Isaías y de Sofonías, quienes describieron el día de la justicia de Dios como un fuego consumidor. Pedro dice que los cielos pasarán y los estoicheia serán destruidos por el fuego. Una palabra griega que puede referirse a los elementos, y en ese caso significa la disolución del universo material. O probablemente se refiere a los cuerpos celestiales. En otras palabras, las estrellas. Eso es lo que significa esta palabra en Isaías 34, de donde Pedro está citando. Y en ese caso, esta frase es una metáfora sobre el cielo siendo desprendido, por así decirlo, delante del Dios que todo lo ve. Y entonces, por eso Pedro dice que el día del Señor resultará en la tierra y todas sus obras siendo expuestas. El propósito final de la justicia consumidora de Dios no es eliminar el universo material. Más bien, es exponer la maldad y la injusticia y removerla para que una nueva clase de cielos y tierra puedan emerger. Una que esté permeada de justicia, llena del amor y del pueblo de Dios, quienes conocen y aman a Dios y a su prójimo como a ellos mismos. Pedro concluye diciendo que esta es la verdadera esperanza cristiana, la que Jesús y todos los apóstoles han estado anunciando, incluyendo a Pablo, cuyos escritos pueden malinterpretarse si los sacas de contexto. Pero todos los apóstoles están en la misma página. Y así, Pedro termina su discurso final a la iglesia. Ahora, el tono de segunda de Pedro se siente muy intenso, pero su pasión viene de una firme convicción de que Dios ama a este mundo y está determinado a rescatarlo a través de Jesús. Así que esto significa que el amor de Dios debe confrontar y lidiar con el pecado y la injusticia que arruina su amado mundo. Y en el tiempo de Dios, Él lo hará, abriendo un nuevo futuro para la humanidad y para el universo mismo. De manera que Segunda de Pedro tiene una visión amplia y expansiva de la esperanza para todo el mundo y nos reta a examinar nuestras vidas diarias. Y de eso se trata la segunda carta de Pedro. Hola, hola, ¿cómo están hermanos? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, pusimos el videito, ¿no es cierto?, de Segunda de Pedro para comenzar la clase, así que aquellos que se han ido añadiendo, ¿verdad?, pudieron entrar también allí para poder ver un poquito de ello. Pero eh, comentarles, ¿no es cierto?, que, bueno, la clase anterior fue grabada, ¿no es cierto?, fue puesta allí para que ustedes la puedan ver, que es Primera de Pedro, ¿ya? La carta de Primera de Pedro es una de las pocas cartas del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, donde no se duda,
quién es el autor, que en este caso, ¿no es cierto?, es el apóstol Pedro, ya era parte de las homolegómenas, ¿no es cierto?, que ese término que se hace referencia, ¿no es cierto?, a aquellos escritos que no tuvieron ningún tipo de, ¿verdad?, duda con respecto a que el autor era, ¿no es cierto?, quien dice ahí en la misma escritura. Ahora, segunda de Pedro es distinto, ya segunda de Pedro hubo cierta, ¿no es cierto?, discusión, ¿verdad? Y por eso también fue parte de las antilegómenas, ya costó para que fuera, ¿no es cierto?, acreditada como una carta escrita por el apóstol Pedro, ¿ya? Entonces tenemos ahí primera y segunda de Pedro, una que fue reconocida, ¿verdad? Totalmente, y la otra, ¿no es cierto?, que fue cuestionada, especialmente, ¿no es cierto?, si alcanzaron a entrar ahí al videíto, ¿no es cierto?, por esta mención al libro apócrifo de Enoc, que es un libro, ¿no es cierto?, apócrifo del Antiguo Testamento, ya que tenían también los judíos. Pero bueno, para comenzar, vamos a orar, ¿no es cierto? Y vamos a pedir al Señor que nos bendiga hoy. Hoy queremos entrar, ¿no es cierto?, a ver lo que es esta carta de Segunda de Pedro que tiene, ¿verdad?, un enfoque en contra de las herejías, de la falsa enseñanza, de los falsos maestros. Y en realidad, ¿no es cierto?, es muy contingente o atingente a este tiempo, ¿ya? Hoy se levantan muchas voces, ¿verdad?, diciendo que son de parte de Dios y a veces, ¿verdad?, tienen muy poco de Dios. Entonces, que Dios nos pueda ayudar, dándonos discernimiento espiritual y en esta hora también para que Dios nos pueda bendecir, ¿no es cierto?, en esta carta de segunda de Pedro. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad. Te honramos porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que hace 2000 años atrás, cuando tu iglesia estaba extendiéndose, Señor, a través del mundo conocido, también, Señor, se levantaron allí herejías, falsas enseñanzas, falsos maestros. Y por eso, Señor, los apóstoles escribieron también para advertirnos, Señor, de estas herejías, de estas enseñanzas. Y segunda de Pedro no es la excepción. Señor, ayúdanos, danos la inteligencia, danos la gracia, danos la sabiduría para poder entender lo que viene de parte tuya, Señor amado, y que también podamos aprender más de ti, de tu palabra, de tu nombre, a través de esta hermosa carta. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Les voy a invitar que abran su Biblia allí en Segunda de Pedro, ya capítulo 1. Recuerda que dijimos, ¿no es cierto?, que las cartas o las epístolas generales tenían dos líneas, ¿no es cierto?, generales. Una, ¿no es cierto?, que eran cartas que fueron escritas a iglesias, ¿verdad?, que estaban siendo perseguidas. En este caso teníamos a Hebreos, Santiago y Primera de Pedro. ¿Ya? Y ahora Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, ¿verdad? Y Judas son cartas que, ¿no es cierto?, nos enseñan o nos hablan de las herejías, las falsas enseñanzas, los falsos maestros, apuntan, ¿no es cierto?, a esto, ¿verdad? Y bueno, especialmente las cartas de Juan, ¿no es cierto?, que fueron escritas en el último, ¿no es cierto?, periodo del primer siglo, ¿verdad?, donde el gnosticismo se había hecho muy fuerte. Pero acá, Primera de Pedro, ¿no es cierto?, en el mismo videíto que acabamos de ver, nos mostraba, ¿verdad?, de que algunos, ¿no es cierto?, habían tomado la enseñanza de la libertad como libertinaje, es decir, tengo libertad para vivir como yo quiera, ¿verdad? Y Pablo nunca habló de eso, ni Pedro tampoco, ¿ya? Entonces, tuvo que atender a eso. Otros que decían ya la segunda venida del Señor, imagínense, estamos hablando del primer siglo, del 60, 70 aproximadamente después de Cristo, y ya algunos estaban diciendo, ya no vino el Señor, ya no volvió el Señor. Nosotros vamos en el 2025 y seguimos con la misma esperanza, sabiendo, ¿no es cierto?, que el Señor vendrá a buscar a su iglesia y a su pueblo. Y también, ¿verdad?, otras enseñanzas allí, ¿no es cierto?, con estas falsas enseñanzas o falsa herejía. Y por eso vamos a atender ahí a Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, 20 y 21. Estos versículos, ¿no es cierto?, siempre los usamos, ¿verdad?, para avalar la inspiración, ¿no es cierto?, de las Escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice segunda de Timoteo, el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Pero aquí Pedro también nos dice, yo tengo palabra de Dios para todo. Podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas. Y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Sobre todo deben entender que ninguna profecía de la Escritura fue interpretada según
la voluntad de los profetas, ¿ya? Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces aquí nos da, ¿no es cierto?, una buena apologética con respecto a que la Escritura es inspirada, ¿no es cierto?, por Dios. A través del Espíritu Santo, estos hombres de Dios, ¿verdad?, fueron inspirados y, ¿no es cierto?, escribieron estas cartas y Dios les guardó del error, Dios les guardó, ¿no es cierto?, de la falsa enseñanza. Y por eso es tan importante, ¿verdad?, porque las enseñanzas o las herejías siempre atacan o a Dios, ¿no es cierto?, negando la Trinidad o los atributos de Dios, a Jesucristo como Dios o también como hombre, ¿verdad? También allí, ¿no es cierto?, las herejías o la falsa enseñanza atacan, ¿no es cierto?, la persona de Cristo, la persona del Señor Jesucristo, y también la palabra, es decir, la Biblia, ¿no es cierto? No, que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que no es palabra de Dios. Entonces, ahí hay que empezar a ver qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Entonces, en este movimiento de la crítica textual, ya donde hay dos corrientes, que es la alta crítica y la baja crítica. La alta crítica cuestiona el libro en sí y la baja crítica al autor del libro, ¿ya? Entonces, que esta crítica textual nace desde la teología, ¿verdad?, europea. Allí en Alemania se levantan teólogos, ¿no es cierto? Y eso es lo triste, porque son teólogos, ¿verdad?, que en vez de ¿verdad?, asegurar la enseñanza o la doctrina, ellos cuestionan, ¿verdad?, y sacan todo lo sobrenatural. Dicen que la Biblia, ¿no es cierto?, es un libro lleno de mitos, de leyendas, y estuvo muy fuerte, ya estuvo muy fuerte. ¿Por qué? Porque en el año 1800, recuerda usted que es el siglo del raciocinio, ¿no es cierto?, donde nace la Ilustración, donde se acaba la Edad Media, ¿no es cierto?, de oscuridad, de tinieblas, donde lamentablemente la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, aportó con un tiempo de oscurantismo, ¿verdad? Y muchos se desilusionaron de la religión, se desilusionaron del cristianismo, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, bueno, ahora nosotros no creemos en nada sobrenatural. Nosotros todo lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos sentir, lo que podemos ver, eso es real. Entonces salió por ahí, no me acuerdo en este momento, ¿no es cierto?, uno de los filósofos con una lámpara buscando a Dios, ¿ya? Y salió recorriendo, ¿verdad?, a su pueblo y volvió y dijo, Dios no existe porque no lo encontré en ningún lado, ¿ya? Entonces, esa teología se metió, o ese pensamiento se metió en teólogos cristianos, y ellos también comenzaron a decir, sí, mire, ¿sabe qué? En realidad nuestra Biblia es la copia de la copia de la copia, ¿ya? Recuerde que nuestra, bueno, Cipriano de Valera, ¿no es cierto?, que ha sido el Reina y Cipriano de Valera, ellos usaron, ¿no es cierto?, un manuscrito de Erasmo de Rotterdam, que es del año 900 después de Cristo. Entonces, recuerde que el último libro se escribe el 100 aproximadamente, que es Apocalipsis, y también, ¿no es cierto?, primera, segunda, tercera de Juan. Entonces ellos decían, bueno, pasaron 800 años y probablemente la Biblia, ¿no es cierto?, y los libros anteriores, mucho más, ¿verdad?, está llena de errores. Entonces, esto se levantó muy fuerte la crítica textual, y hay muchos institutos, ¿verdad?, que se dejaron influenciar por esta crítica textual, que primero atacaron al escrito, diciendo, no, no hay ángeles, no existen los milagros, ya sacaron todo aquello, y también después empezaron, ¿no es cierto?, con los autores, ¿no? Nunca Moisés escribió el Pentateuco, Jonás nunca existió, sino que fue, ¿no es cierto?, un libro, ¿no es cierto?, de pedagogía, de enseñanza, y entonces todo eso fue menoscabando la autoridad de la escritura, ya hasta que aparecieron, ¿no es cierto?, los rollos del Mar Muerto, que eso lo vimos, ¿no es cierto?, en Panorama del Nuevo Testamento y Orígenes de la Biblia, ¿ya? Donde aparece, ¿no es cierto?, este descubrimiento, y aparecen rollos mucho más, ¿no es cierto?, anteriores, y de ahí se crea, ¿no es cierto?, también el manuscrito Nestlé y otros manuscritos, ¿verdad?, que están cerca, 200, 150, con manuscritos muy cercanos a los originales, ¿verdad? ¿Y qué se descubre? Bueno, se descubre que nuestra Biblia no estaba llena de errores, sino que hay unas pequeñas añadiciones, ¿no es cierto?, pero que nunca cambiaron una verdad, ¿no es cierto?, allí de la palabra, de la escritura. ¿Me dan un momentito? ¿Me están tocando? Vengo. Ah, fueron a abrir. Gracias. Entonces, no ataca ninguna doctrina, ninguna enseñanza, ¿verdad?,
de nuestra doctrina, de nuestra teología, de nuestra enseñanza, sino que, y siempre doy este ejemplo, cuando dice ahí en la Escritura, ¿no es cierto?, este espíritu no sale sino con oración y ayuno. En los manuscritos originales solo aparecía la palabra oración, pero la doctrina, ¿no es cierto?, la enseñanza de el ayuno está en otras partes de la Escritura y también es importante. Es decir, no significa que no hay que ayunar. Sí, debemos ayunar, pero está en la Biblia. Entonces, obviamente, el Masoreta que escribió esa parte, ¿no es cierto?, dijo, bueno, también es importante el ayuno y agregó esa porción y después quedó ahí, ¿no es cierto?, en esos manuscritos más antiguos, ¿verdad? Y por eso hoy, ¿no es cierto?, está esta disputa si esta Biblia, ¿no es cierto?, contiene bien la palabra de Dios o por qué sacaron esto, pero en realidad es porque se han hecho traducciones ahora de estos manuscritos que fueron encontrados y que son más cercanos al original, ¿ya? Entonces ahí comenzó a caer la crítica textual, comenzó a caer, ¿no es cierto?, esta alta crítica y esta baja crítica, ¿verdad? Y nos dio la razón a nosotros que somos, podríamos llamarlo así, ¿no es cierto?, conservadores, que nosotros creemos, ¿no es cierto?, que toda la escritura es inspirada de Dios y que los milagros existieron y que los milagros siguen estando presentes, ¿verdad?, hasta el día de hoy, y cada uno de nosotros pudiera ser testigo y pudiera comentar, ¿verdad?, de más de algún milagro que ha visto o que uno mismo, ¿no es cierto?, experimentó en su propia vida. Así que, queridos hermanos, quise hacer esta pequeña reflexión, ¿verdad?, porque en realidad hoy, ¿no es cierto?, esos son los puntos principales a los cuales atacan la herejía o la falsa enseñanza. A Dios, la Trinidad, ¿verdad? A Cristo, a la persona de Cristo, como Dios y como hombre, ¿verdad? Y también a la Escritura, ¿ya? Entonces son como las tres puntos que más ellos atacan. Entonces, la carta, ¿no es cierto?, del apóstol Pedro, ¿no es cierto?, la segunda carta, atiende a esto, atiende, ¿no es cierto?, a poder mostrarnos, ¿verdad?, cuál es la característica de estos falsos maestros, de estas falsas enseñanzas. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que, ¿verdad? Siempre, ¿no es cierto?, las falsas enseñanzas tienen un líder, ¿ya? Es decir, pero obviamente cada iglesia tiene un líder, están los pastores como líder, pero cuando es un líder, ¿no es cierto?, en este caso, ¿verdad?, único y exclusivo, ¿no? Es decir, usted no puede participar de ninguna otra iglesia, usted no puede compartir con otros hermanos, yo soy su líder, ¿ya? Ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Eso es medio peligroso, ¿verdad? Lo otro, ¿no es cierto?, que estos líderes, ¿verdad?, siempre tienen, ¿verdad?, falta de amor, ¿ya? Es decir, son líderes que actúan con mucha ira, con mucha, en este caso podríamos llamarlo así, ¿no es cierto?, que no tienen misericordia, que no tienen amor, ¿ya? Entonces, esa es otra característica de los falsos maestros. Entonces, primero, ¿verdad?, este tema, ¿verdad?, allí de que son exclusivos, ¿verdad?, son como ellos los únicos iluminados que reciben directamente de parte de Dios, ¿no es cierto?, los mensajes, y se olvidan que la palabra, la escritura, ¿no es cierto?, es la profeta mayor. Lo segundo, ¿no es cierto?, falta de amor. Ya ellos actúan, ¿verdad?, y pueden perfectamente, ¿no es cierto?, castigar incluso con violencia física, psicológica, emocional, ¿ya? Y lo tercero, que también los corrompe mucho, ¿no es cierto?, el amor al dinero, ¿ya? Donde le dan mucho valor, ¿no es cierto?, al dinero, a los recursos, ¿verdad? Y también tarde que temprano sale a la luz su vida inmoral. Ya tienen una vida inmoral, que la esconden, ¿no es cierto?, que la tienen escondida, pero tarde que temprano aparece. ¿Ya? Entonces son como características de estos falsos maestros, de estas falsas enseñanzas. Pero vamos a ir, queridos hermanos, ¿no es cierto?, hoy también, ¿no es cierto?, a este PowerPoint. Yo durante la tarde les envié todo el material, ya, para que ustedes también lo puedan ir viendo, ¿no es cierto? Bueno, ya habíamos mandado la introducción, habíamos mandado Santiago, o no, no habíamos mandado Santiago, mandé Santiago, primera de Pedro, y también mandé, ¿no es cierto?, esta segunda carta de Pedro, ¿ya? Entonces, para que también podamos ir, ¿no es cierto?, analizando y viendo allí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en esta clase? Bueno, ahí lo tenemos, ¿no es cierto?, en pantallita, una pequeña introducción. Hemos hablado ya someramente o muy superficialmente, ¿no es cierto?, de qué ataca esta carta, ¿no es cierto?, tema de Segunda de Pedro, autor, fecha, lugar en que fue escrita, destinatarios, propósito, contenido, un pequeño resumen y también palabras
claves, grandes doctrinas, pasajes famosos, y bueno, ahí también me faltó agregar, ¿no es cierto?, que estamos haciendo también un enlace con el Antiguo Testamento, quiénes son los recipientes, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los temas específicos que se tocan en la carta? Eso también lo vamos a ver en el día de hoy, ¿ya? Entonces tenemos ahí, ¿verdad?, el texto, ¿verdad?, de Segunda de Pedro, dice la palabra herejía, ya que es a lo que apunta, a lo que ataca esta carta, viene del griego airesis y significa una opinión escogida, ¿ya? Entonces, mire, esto es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces hay hermanos en Cristo, ¿no es cierto?, que están enseñando o que están hablando, pero ellos enseñan algo que no está bien, pero no lo hacen con una mala intención, ¿ya? Sino porque desconocen, ¿no es cierto?, la enseñanza, la doctrina, la teología. Pero acá, si ustedes se dan cuenta, una herejía, primero es una opinión escogida, es decir, yo sé que esto no está bien y lo estoy enseñando, ¿ya? Es una negación, dice, deliberada de la verdad revelada que se une con la aceptación del error, ¿ya? Entonces, es distinto, ¿no es cierto?, a un error teológico, a un error doctrinal. Por decir, ¿no es cierto?, cuando nosotros usamos la palabra inspiración y revelación, teológicamente ya no hay más inspiración, ya no hay más revelación. Recuerde que la revelación y la inspiración eran para los 66 libros que están, ¿no es cierto?, en nuestra Biblia. Ya no hay más, ¿verdad? Pero siempre hay hermanos que dicen, bueno, el Señor me reveló. Entonces nosotros damos por hecho que Él no está diciendo, ¿no es cierto?, que va a agregar a Apocalipsis, ¿no es cierto?, lo que Dios le reveló, sino que en realidad está diciendo, no sé, Dios me habló a través de un sueño, ¿verdad? O yo estaba leyendo la Biblia y entendí esto. Entonces nosotros entendemos que eso no es una herejía, sino que simplemente él, ¿no es cierto?, está usando un vocablo, un lenguaje que para él, ¿no es cierto?, significa que Dios le mostró algo, ¿ya? Entonces, Dios me inspiró esta canción, ¿ya? Si fuera una inspiración, teológicamente hablando, tendríamos que agregar esa canción, ¿verdad?, al Salmo 151, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en realidad lo que el hermano está diciendo, ¿no es cierto?, es que Dios le dio esa canción, ¿verdad? Y lo que tenemos nosotros es iluminación, ¿ya? Entonces, herejía es una negación deliberada, ¿no es cierto? Y tampoco es lo mismo que división o que cisma, ¿ya? La herejía es doctrinalmente en su esencia, ¿verdad? Y se opone, ¿verdad? Dice aquí se opone, ¿no es cierto?, a la fe cristiana, ¿ya? Entonces es una persona que sabe que está enseñando algo que no es correcto, que no es indicado, ¿ya? Y también, ¿verdad?, que aparte que no es indicado, ¿no es cierto?, también él conoce Biblia, ¿verdad? Y ha tomado por su cuenta, ¿no es cierto?, esta interpretación, esa interpretación, ya para que usted también lo tenga allí. Entonces, es deliberadamente, él sabe que está equivocado, ¿ya? Entonces, lo hace, ¿no es cierto?, entre comillas, adrede, para, en este caso, obtener quizás, ¿no es cierto?, ganancias, ¿verdad?, deshonestas, para obtener poder, ¿no es cierto?, y dominio, porque en realidad cuando alguien, ¿no es cierto?, o hay una secta, ¿no es cierto?, la gente cree ciegamente en ese líder y lo que el líder les dice, ellos, ¿no es cierto?, lo atienden al pie de la letra, ¿ya? Pero la herejía no es una cisma, pero puede provocar, ¿no es cierto?, un cisma, puede provocar una división, ¿ya? El cisma se opone al amor y no es doctrinal en su esencia, así se puede dividir una iglesia, ¿no es cierto?, porque alguien no estaba de acuerdo con el pastor y esta persona conquistó a varias personas y se fue, pero no había un error doctrinal, teológico, ¿ya? Pero la herejía tiene que ver con algo, con una enseñanza equivocada, ¿ya? Segunda de Pedro, hasta Judas hablan sobre el peligro de las herejías, ¿ya? Entonces, para que usted sepa, ¿no es cierto?, que todas estas cartas están dirigidas, ¿no es cierto?, a las herejías o a las falsas enseñanzas, ¿verdad? Lo cual ya era conocido en la iglesia primitiva. Si no es algo que haya nacido ahora, ¿verdad? Porque hoy, hermanos, hay muchas corrientes, ¿ya? Y eso también es interesante poder atender a ello. Ya hay muchas corrientes. Mire, dentro de nosotros como cristianos evangélicos están, ¿no es cierto?, los liberales y los conservadores. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos dentro de los conservadores.
¿ya? Entonces, los conservadores, ¿no es cierto?, creemos que la palabra, ¿no es cierto?, es inspirada por Dios, creemos, ¿no es cierto?, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, creemos, ¿no es cierto?, que no hay dos o tres sexos, sino que el hombre es hombre y la mujer es mujer, ya que no hay este tipo de identidad de género, pero la teología liberal o la teología, ¿no es cierto?, los liberales, ellos atienden a esto y dicen que sí, se pueden casar dos hombres, se pueden casar dos mujeres. Para nosotros el matrimonio, ¿no es cierto?, es entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Y que tenemos que hacerlo también a través de leyes, se me había- las leyes naturales, es decir, nosotros tenemos que ir al civil, casarnos, ¿no es cierto? Y después el pastor pone su bendición, ¿no es cierto? Que también es importante, la bendición del Señor. Pero para los liberales, no. Para los liberales, usted se puede casar o no se puede casar, pueden convivir, total. Eso es amor. El amor es lo importante. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Es decir, estamos hablando de cristianos que creen en la Escritura. Y dentro, ¿no es cierto?, tenemos a los liberales, tenemos a los conservadores, y dentro de los conservadores, que somos nosotros, están aquellos que creen en los dones y en las manifestaciones del Espíritu Santo, y aquellos hermanos, ¿no es cierto?, que son conservadores, pero no creen. Ellos piensan que los dones, ¿no es cierto?, espirituales, fueron mientras no se construía el Nuevo Testamento. Entonces se construyó el Nuevo Testamento, se tuvo el canon de los 27 libros y cesaron los milagros. ¿Ya? Entonces, hay dos corrientes aún dentro de los conservadores, que vendrían a ser nosotros los pentecostales, que creemos que los dones siguen estando, o los carismatas, ¿no es cierto?, siguen estando en el día de hoy, ¿verdad? Y son parte de la iglesia y edifican al cuerpo de Cristo. Pero también están nuestros hermanos que dicen que no, que para ellos, ¿no es cierto?, es más importante solamente la Biblia y los dones ya cesaron, ¿ya? Entonces, se da cuenta que aún dentro de nosotros, los cristianos evangélicos, hay, ¿no es cierto?, una diversidad y bueno, ahí después ya empezamos a afinar más, ¿no es cierto?, que algunos creen que el bautismo es por inmersión, que es lo que nosotros creemos, ¿no es cierto?, pero otros dicen, no, es solo por aspersión. Hay iglesias evangélicas pentecostales que bautizan a los niños. Nosotros creemos que el bautismo es para alguien, ¿no es cierto?, que tiene conciencia y sabe, ¿no es cierto?, de que recibió a Cristo en su corazón. Pero hay hermanos pentecostales que bautizan a los niños, ¿verdad? Eh, eh, creyendo que así van a ser salvos. Ahora, nosotros sabemos que somos salvos por haber recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Y que Él es el Señor de nuestra vida. Entonces se da cuenta que hay dentro del mismo cristianismo muchas aristas distintas. Entonces imagínense, más encima, todas estas voces circuncidantes, ¿no es cierto?, que están a través del Internet, de las redes sociales, ¿verdad? Con unas enseñanzas terribles que si nosotros, hermanos, no conocemos la Biblia, ¿verdad? Por eso dice que en los posteriores tiempos muchos se apartarán de la verdad, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la verdad, conocer la palabra, conocer la escritura, y eso nos va a guardar, ¿verdad? ¿De qué? Del error, ¿ya? Y bueno, la Biblia también dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque son tantas, queridos hermanos, las voces que hoy están apareciendo, ¿verdad? Y distintas enseñanzas, ¿verdad? Que lamentablemente eh, confunde, ¿ya? Son tantas las voces que la gente dice, ¿a quién escuchamos? Por eso lo mejor cuando uno predica, cuando uno enseña a alguien que no conoce del Señor, es decirle, lea la Biblia, lea la palabra. Dios le va a hablar a través de ella, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta, ¿verdad? ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? Ahora, mire, algunas herejías que ya vienen, ¿no es cierto?, en la iglesia primitiva, es decir, nace la iglesia 35 aproximadamente después de Cristo, desciende el Espíritu Santo el día de Pentecostés, bueno, los teólogos, ¿no es cierto?, dicen que la iglesia nace el día de Pentecostés, ¿ya? El día de Pentecostés nace la iglesia, ¿ya? Aunque ya Jesús había hablado de la iglesia, ¿no es cierto?, y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, pero se dice, ¿no es cierto?, que en ese momento, cuando desciende el Espíritu Santo, es cuando la iglesia nace, ¿verdad?, como tal, ya con este poder del Espíritu Santo, con una dispensación nueva, donde el Espíritu Santo no viene y se va, sino que donde quiera y mora en el corazón de todos los creyentes, de aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, pero ya habían algunas herejías en ese tiempo, ¿ya? ¿Cuáles son ellas? Bueno, una de ellas es, ¿no es cierto?, la doctrina de los judaizantes, ¿se acuerda? Que tuvieron que hacer un concilio en Hechos capítulo 15. ¿Por qué? Porque los judaizantes eran aquellos que habían creído en Jesús, pero seguían creyendo en la ley,
ya en el Antiguo Testamento. Entonces ellos decían, sí, la salvación es a través de Cristo, pero tiene que circuncidarse. Usted tiene que guardar el día de reposo. Usted no puede comer carne de cerdo y animales impuros. Usted tiene que guardar las fiestas del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, esa herejía fue la primera, ¿no es cierto?, que se comenzó a urdir, ¿no es cierto?, y que comenzó, ¿verdad?, a atacar a los... bueno, no había problema en los judíos que se habían convertido, porque ellos habían guardado todo aquello. Pero el problema estaba con los gentiles. Por eso el apóstol Pablo es un acérrimo, ¿verdad?, contrario a esta herejía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él era el apóstol a los gentiles, él llevaba el evangelio a los gentiles y ellos venían detrás y le agregaban, ¿no es cierto?, estas otras cosas, ¿verdad? Haciendo mucho más, en este caso, tedioso, ¿no es cierto?, el evangelio. El evangelio es poder de Dios, ¿verdad? El evangelio se cree por fe, para salvación, por gracia, ¿verdad? Y ellos le ponían a esto, ¿no es cierto? Le agregaban y eso le molestaba a Pablo y por eso se tuvo que hacer este concilio allí en Jerusalén entre el año 48 al 50. Ya, Pablo también escribe a los hermanos de Galacia y les dice, ustedes, ¿no es cierto?, que comenzaron en el espíritu, han terminado en la carne. No está diciendo que ellos eran carnales, ¿verdad?, que se habían vuelto cristianos tibios, sino que no, estaba diciendo que ellos se estaban volviendo al judaísmo, estaban siendo judaizantes, ¿ya? Entonces, para atacar, ¿no es cierto?, a esta herejía, hay que leer el libro de Gálatas. Es muy, muy decidor y bueno, y ahí es donde Pablo dice, ¿no es cierto?, si un ángel, ¿verdad?, o él mismo predicaba otro evangelio, era maldito, ¿ya? Sea anatema, sea maldito, ¿ya? A ese nivel, porque estaba alejando a esos creyentes cristianos de la verdad, ¿ya? Pablo le escribe también desde Éfeso a los Corintios para corregir otro error, ¿verdad? Y es que en Primera de Corintios, ¿verdad?, la iglesia en Corintio estaba negando la resurrección, ¿ya? Entonces Pablo le dice, bueno, si no hay resurrección, cerremos la iglesia, vamos todos para la casa, porque si no hay vida después de la muerte, ¿para qué vamos a estar creyendo, ¿no es cierto?, en esta esperanza de vida eterna, ¿ya? Entonces también allí hubo otra herejía, ¿no es cierto?, que estaba negando la resurrección de Cristo, de Jesús, y la resurrección de los muertos, ¿verdad? En un futuro, ¿no es cierto?, cuando el Señor viniera, ¿ya? Entonces también ahí, en esta despedida, en el libro de Hechos, ¿no es cierto?, de Pablo en Mileto, en Éfeso, hablando a los ancianos de Éfeso, dice que después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño, ¿ya? Entonces la herejía nace desde adentro de la iglesia, ¿ya? Estos falsos maestros, ¿verdad?, se apoderan, ¿no es cierto?, se manifiestan dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. ¿Ya? Entonces dice, extraerían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño y que de entre ellos mismos se levantarían hombres perversos que arrastrarían a muchos de los discípulos. ¿Ya? Entonces, qué tremendo es esto, hermano, porque se levantan falsos maestros, se levantan falsas enseñanzas, ¿verdad? Y después también Pablo escribe, ¿no es cierto?, allí a la iglesia de Colosa, porque dentro de esto estaban ellos, ¿verdad?, teniendo enseñanzas ritualistas, místicas y ascéticas, ¿ya? Ritualistas que tenían que hacerse ciertas cosas de esta manera porque así se manifestaba Dios, mística, ¿no es cierto? Cosas sobre, entre comillas, que le damos mucho valor a lo sobrenatural y nos olvidamos que Dios nos habla a través de su palabra, ¿no es cierto? Y también ascética, ¿verdad? Golpeándose, renunciando a la comida, al casarse, abstenerse de casarse, ¿ya? Entonces ya vemos que hay varias, ¿no es cierto?, actitudes allí, ¿no es cierto?, de herejía y de falsas enseñanzas. Después tenemos, ¿no es cierto?, que Pablo escribe a Timoteo, y a Tito, ¿no es cierto?, en estas cartas pastorales, ya que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya apostatar es abandonar la fe, es negar la fe. Ya ahora, el otro día estaba enseñando esto en mi iglesia, en la congregación, y yo le decía que algunos apostatan de la fe diciendo yo no quiero nada más con Dios, yo me voy de la iglesia, no quiero nada con Dios, no quiero nada con la fe. Pero hay otros que apostatan sin decirlo, sino que empiezan a enfriarse, empiezan a abandonar, ¿verdad? Dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de tener comunión, de leer la palabra, y son apóstatas, pero no se dan cuenta que son apóstatas porque ellos están tranquilos, ¿verdad? Pero también eso es apostatar, también es abandonar la fe, ¿ya? Entonces dice que algunos iban a apostatar de la fe, y mire, qué tremendo, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado
especialmente aquellos cristianos nuevos que no conocen la Escritura, que escuchan cualquier mensaje, ¿no es cierto?, que aparece en las redes sociales, en Internet, en YouTube, ¿verdad? Que a veces, ¿no es cierto?, está infectado, que está manipulado y que tiene que ver con estos espíritus engañadores o doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque como no conocen la palabra, ¿verdad?, comienzan a atender a conocer o creer todo lo que escuchan. Y por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que te haya discipulado, que haya instrucción bíblica, ¿verdad? Que haya instrucción teológica dentro de las mismas congregaciones, ¿ya? Y bueno, la última carta dice que fue dirigida por Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, predijo que las iglesias mismas degenerarían hasta el punto de que no soportarían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se volverían de la verdad a las fábulas, ¿ya? Y aquí quiero abrir el micrófono, ¿no es cierto? Y que ustedes me comenten un poquito, pues, ¿qué opinan sobre esto? ¿Está pasando hoy? ¿Sucederá esto? ¿O solo fue para ese siglo, para el primer siglo? Matías, que estás con la cámara abierta, ¿qué piensas tú con respecto a esto, o a esta herejía y especialmente a esto último, ¿no es cierto?, donde dice que muchos no soportarían la sana doctrina, sino que preferirían ir donde, ¿no es cierto?, sea más suave, ¿no es cierto?, donde sea de repente más libertino, ¿no es cierto? O como llaman algunos, un evangelio más light. Sí, pastor, yo creo que algo que sin duda que se ve hoy en día todos los tiempos. O sea, es algo que se aplica tanto en contexto cristiano y en cualquier parte. O sea, obviamente la gente hoy en día quiere vivir una vida tranquila, relajada, sin exigencias y lamentablemente caen en estas herejías, en creencias que no son respaldadas por la Biblia. Entonces es doloroso obviamente que exista gente que tenga ese tipo de pensamientos. Amén. Gracias, Matías. ¿Verdad? Y esto está muy relacionado, mire, habían dos movimientos en el tiempo de Cristo, de los griegos. Estaban los ascetas, ¿no es cierto?, que eran los que se golpeaban y los que renunciaban a todo, pero también estaban los epicúreos. Y los epicúreos hablaban del placer a cualquier costo. Es decir, si tú lo pasas bien, hazlo. Y eso también se ha ido metiendo dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, como que adaptamos el evangelio para vivir un evangelio, ¿no es cierto?, más libertino, más, ¿no es cierto?, más light, para vivir una vida sin compromiso, ¿ya? Y por eso también a ver, yo no hablo en contra de otras iglesias, pero sí, pongámosle estas iglesias muy grandes, la gente se pierde entre la multitud. Entonces, no es lo mismo que la iglesia, ¿no es cierto?, pequeña, bueno, está también estudiado que un pastor no puede pastorear a más de 60 personas, ya es muy complicado, es decir, debiera tener otro pastor si es que ya tiene 100 miembros. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque pastorear es una cosa, estar a cargo de algo es otra, pero ser pastor, ¿no es cierto? Son 40, 50 personas las que podría pastorear. Y estas, ¿no es cierto?, mega iglesia, en realidad la gente pasa desapercibida, es decir, no hay mayor compromiso, ¿no es cierto?, si van o no van. Entonces, está pasando y está sucediendo lamentablemente. Pastor Rodrigo, si usted nos pudiera también comentar un poquito sobre esto, sobre estas herejías, sobre estas enseñanzas. ¿Qué piensa usted? ¿Está pasando? ¿Lo vemos a nuestro alrededor? ¿O solo fue para ese tiempo? Bendiciones, pastor, muchas gracias. Sí, la verdad es que se ve habitualmente y especialmente la gente, la comunidad elige dónde poder sentirse cómodos, la verdad. Vemos como hoy en la realidad hay igual en lo que es el contexto iglesia, muchas veces se ha desviado y lo vemos, por ejemplo, en el caso de que alguien si se molesta, se va y abre una iglesia en otro lugar y, y todos se sienten bien mientras se sientan cómodos, pero el tema de la palabra usted nos está compartiendo es realidad en este tiempo. ¿Por qué? Porque de verdad en lo que el apóstol nos enseña es vivir en santidad y enseña a la iglesia a no estar en ese libertinaje que ellos estaban, sino buscar esa intimidad con Dios. Y es lo que como iglesia de verdad lo estamos viendo. Es una realidad que estamos viendo, estamos visibilizando siempre, pero también el Señor siempre hay con su gracia, con su bondad,
nos honra también con hablar de la santidad y poder llevar ese camino recto en el Señor. Gracias, Pastor Rodrigo. Sí, ¿verdad? ¿No es cierto? Lamentablemente, bueno, estamos, parece que todos somos de Temuco, ¿verdad? Pero una de las estadísticas decía que en Temuco había más de 5.000 iglesias, hermano. 5.000 iglesias, ¿ya? Y dentro de esas 5.000 iglesias, bueno, hay de la misma denominación, pero hay algunas, ¿no es cierto?, que nacen solamente de divisiones, ¿ya? Yo no sé si les comentaba a ustedes, pero tiempo atrás, nosotros estamos ahí en Francisco Poblete, en Lanín, en 2 cuadras habían 7 iglesias evangélicas, 7 iglesias en 2 cuadras. No estoy hablando de cuadras, la misma cuadra, en la misma cuadra mía estaban 3 iglesias seguiditas para allá, 2 al frente y un poquito más allá, ¿no es cierto?, otras más. Entonces la gente dice, wow, ¿por qué tantas? ¿Por qué tantos evangélicos? Pero en realidad lo triste es que son evangélicos que se han ido peleados, ¿verdad? De otra denominación o de una iglesia, ¿no es cierto?, mayor y se han separado. Y eso tampoco habla bien de nosotros, ¿verdad? Entonces eso va produciendo nomás que la gente diga, chuta, bueno, ¿por qué tantas iglesias? ¿Se acuerda que la iglesia primitiva fue conocida por su unidad? ¿Verdad? Es decir, mira cómo se aman, mira cómo ellos están juntos, ¿verdad? Cómo se ganaron el respeto del pueblo. El pueblo tenía temor, ¿no es cierto?, de la iglesia porque decían, ellos, ¿no es cierto?, tienen la verdad. Entonces, hoy lamentablemente está pasando esto, ¿verdad? Nos vamos, ¿no es cierto?, y nos acomodamos, ¿verdad? De acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces, si usted habla de pecado en la iglesia, chuta, no, esta iglesia se está poniendo más o menos, ¿verdad? Y resulta que la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando va donde Herodes, le dice, oye, Herodes, tú estás en pecado, tú le quitaste la esposa a tu hermano, estás en pecado. Y eso le costó la cabeza, literalmente, ¿verdad? Entonces, hoy, ¿no es cierto?, como que la gente tiene este comezón de oír, no quiere escuchar, ¿verdad?, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una conversión. Cuando hay una conversión genuina, ¿no es cierto?, queremos hacer la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre. Y como decía el pastor Rodrigo, sed santo porque yo soy santo. Es decir, la santidad es algo que Dios siempre está, ¿no es cierto?, exigiendo. Ahora, esa santidad la genera el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida, ¿no es cierto?, en santidad, a batallar en contra de esta carne que está llena de pecado. ¿Ya? Entonces, se da cuenta que las herejías venían ya desde ese tiempo y no han cambiado, siguen estando, quizás con otro nombre, pero siguen estando hoy presentes en nuestro tiempo y en nuestra generación. Entonces, que el Señor nos ayude también para estar preparados, ¿no es cierto?, para ayudar a aquellos que quizás también están, ¿verdad?, siendo perseguidos y atacados o por ahí, ¿no es cierto?, también están escuchando voces que no son las voces correctas. Bueno, las últimas epístolas universales, que son las que vamos a ver y que estamos viendo, segunda de Pedro, Judas, primera, segunda y tercera de Juan, fueron escritas para resistir estas tendencias hacia las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. ¿Ya? Entonces, tanto Pedro como Judas y Juan, ¿no es cierto?, llaman la atención a la iglesia y dicen, tengan cuidado con estos falsos maestros, con estas falsas enseñanzas, ¿ya? Entonces dice, es interesante que muchos de esos errores que combatieron los apóstoles son vistos también el día de hoy, como lo compartíamos hace un momento. El error, como la naturaleza humana, no varía mucho a través de los siglos, ¿ya? Es decir, siguen estando las mismas falsas enseñanzas, se les cambia el nombre, ¿no es cierto?, se adornan, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Los letreros cambian, pero los errores persisten. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que nosotros conozcamos la palabra, que nosotros conozcamos la escritura. Eso nos va a ayudar para poder, ¿no es cierto?, entender correctamente, ¿no es cierto?, las verdades que están en la escritura, que están en la palabra del Señor. Dice, en el caso del apóstol Pedro, él estaba muy preocupado por los falsos maestros que se estaban infiltrando en Asia Menor. Ya recuerde que la iglesia nace allí en Pentecostés, en Jerusalén, pero comienza a extenderse, ¿no es cierto?, hacia el norte, y eso es Asia Menor, ¿verdad? Allí están las 7 iglesias, a las cuales le escribe después el apóstol Juan, ¿verdad? Y estas cartas también que fueron escritas por Pedro, ¿no es cierto?, aquellos que estaban dispersos en el Pontio, en Galacia, también son parte de esta Asia Menor, ¿ya? Y entonces Pedro se ve en la necesidad de escribir, ¿no es cierto?, para poder, ¿verdad?, rebatir estas falsas enseñanzas. Dice, aunque estos falsos maestros ya estaban causando daño,
Pedro esperaba que sus doctrinas heréticas, ¿no es cierto?, y sus vidas inmorales resultasen más dañinas en el futuro. ¿Ya? Ellos estaban ingresando, pervertiendo la iglesia y por eso él tenía que poner un alto y por eso también nosotros, hermanos, somos responsables cuando escuchamos, ¿no es cierto?, que hay una falsa enseñanza, que hay un error, ¿verdad?, teológico o doctrinal, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Y nosotros, si conocemos la verdad, también somos responsables de defender, ¿ya? A eso se le llama apologética, ¿no es cierto? La defensa de la fe. Defender la fe, hermanos, ¿ya? Y puede suceder, ya puede suceder que alguien que está predicando de pronto pueda enseñar algo que no es de acuerdo. Hace muchos años atrás alguien predicó en un momento, ¿no es cierto?, de que el Espíritu Santo se enfermaba. O sea, eso es una herejía, porque el Espíritu Santo es Dios. Y si es Dios, no se enferma, Dios no se enferma, Dios no se cansa, Dios es Dios. ¿Ya? Entonces ahí hay que decir, hermanos, mire, ella o él, ¿no es cierto?, interpretó incorrectamente o quiso decir otra cosa, pero el Espíritu Santo es Dios, no se enferma. ¿Ya? Entonces, esas cositas, ¿no es cierto?, tenemos que estar siempre allí atentos, porque a futuro, ¿no es cierto?, puede crear, ¿no es cierto?, una enseñanza más profunda todavía, herética, que puede producir también, ¿no es cierto?, que la gente no entienda la verdad de Dios, ¿ya? Sino que crea que sí, el Espíritu Santo se enferma y por lo tanto, ¿no es cierto?, si se enferma, no tiene poder para sanarnos, porque si Él se enferma y no tiene poder para sanarse a sí mismo, menos va a tener poder para sanarnos a nosotros. ¿Se da cuenta? Si va creando, ¿verdad?, otras cositas allí a nuestro alrededor. Después dice, ¿no es cierto?, allí, testamento o último deseo, da a entender, ¿no es cierto?, que ya Pedro también está a punto de partir, y escribió, dice, para advertir a sus amados creyentes en Cristo acerca de estos peligros, ¿no es cierto?, doctrinales, de estas enseñanzas incorrectas que ya estaban, ¿no es cierto?, allí haciéndose notar, ¿no es cierto?, en esta iglesia del primer siglo. Ahora, ¿cuál es el tema central de esta carta? Dice, es una exhortación, ya cada vez que hablamos de exhortación, es alentar, es animar, ¿no es cierto?, a los cristianos a guardarse de los falsos maestros, ¿ya? Entonces, hay que guardarse de esas falsas enseñanzas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, concentrándonos en el verdadero conocimiento de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la escritura, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con nuestros hermanos y viviendo como aquellos que esperan la venida del Señor Jesucristo, ¿ya? Es decir, una verdad que no la transamos. Cristo viene, vendrá por su iglesia, ¿verdad? Por esta iglesia sin mancha y sin arruga, por su novia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que también saber y tenemos que esperar la venida del Señor. Los falsos maestros, ¿no es cierto?, a los cuales nosotros tenemos que cuidarnos, así como también la iglesia allí en el primer ciclo, ¿verdad? Esta carta y la carta de Judas hacen referencia y muestran un poquito, ¿no es cierto?, cómo son estos falsos maestros en forma general, que ya hemos dado unas pinceladas, ¿no es cierto?, que tienen amor al dinero, mucho amor propio, ¿verdad? Falta de amor hacia el prójimo, ¿verdad? Vidas inmorales, ¿verdad? Y ellos quieren ser, ¿no es cierto?, como se dice, los únicos que tienen revelación, que tienen una palabra que Dios les ha dado, y los demás nadie, ¿no es cierto?, puede recibir algo de parte de Dios. Ya describen también el carácter inmoral, ¿no? Su doctrina, es decir, hay una vida inmoral detrás de estos falsos maestros, y aparece la palabra, ¿verdad?, en estos capítulos, pocos capítulos de Segunda de Pedro, conocimiento, ¿ya? Y no conocimiento intelectual, sino conocimiento de Dios, conocimiento de la verdad, conocimiento de la palabra, porque mientras más conozca de Dios, más conozca la palabra, me va a guardar, ¿no es cierto?, de estos falsos maestros. Una vida de piedad, ya que estos falsos maestros no tienen piedad, no tienen amor, no tienen misericordia. Se marca la diferencia un cristiano, ¿no es cierto?, que ama la verdad, que ama, ¿no es cierto?, al prójimo y aún, como dice el Señor Jesucristo, que ama aún a sus propios enemigos, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, la segunda venida, aquí estamos desglosando el tema de Segunda de Pedro, es alentarlos por la aparente dilación, ¿ya? Es decir, han pasado 30 años de que Cristo ascendió y dijo que Él volvería, cuando Él escribe, ¿no es cierto?, Pedro, ahora han pasado 2000 años, hermanos, ¿verdad? Pero el Señor viene, ¿ya? Y cada día está más cerca que el día de ayer,
¿ya? ¿Y por qué dilata, ¿no es cierto?, esto? Porque Él quiere que todos procedan al evangelio, para que todos procedan al arrepentimiento, ¿ya? Entonces, por eso Él tarda su venida, ¿ya? Ahora, ¿quién es el autor de esta carta? Bueno, lo decíamos que en algún momento, ¿no es cierto?, se dudó de esta carta, ¿verdad?, como inspirada por hacer referencia a este libro, ¿no es cierto?, apócrifo de Enoc, y también se cuestionaba en algún momento, ¿no es cierto?, la autoría del apóstol Pedro. La evidencia interna, cuando uno lee el primer versículo del primer capítulo, dice, ¿no es cierto?, que fue el apóstol Pedro. Dice, la evidencia interna de la epístola apoya la idea de que el autor fue el apóstol Pedro. En 1.1 dice que el autor es el apóstol Pedro, en el 3.1 el autor se refiere a su primera carta, que ya, ¿no es cierto?, la hemos analizado, y en el 1.14 se refiere a las predicciones del Señor acerca de su muerte, ¿ya? Es decir, también está dando luces a de que también como Pablo cuando escribe segunda de Timoteo, ya ellos están dándose cuenta que su partida también está cercana, ¿ya? Y en el capítulo 1, verso 16, ¿verdad? Él clama haber sido testigo en la transfiguración. Y recuerde que en la transfiguración solo habían tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, ¿ya? Entonces, por eso entendemos que es el apóstol Pablo desde la evidencia interna, ¿ya? Ahora, los padres de la iglesia, en este caso la patrística, que volvemos a usar este término, ¿no es cierto?, que es los padres de la iglesia desde el año 100, 150 hasta el año 1500 aproximadamente, se tardaron, dice, en aceptar esta epístola como parte del canon del Nuevo Testamento. Problemas con muchos apócrifos de la época, ya finalmente se aprobó en el canon, ya por utilizar también este, lo volvemos a repetir, ¿verdad? Este libro apócrifo del Antiguo Testamento, y habían nacido muchas cartas apócrifas en el Nuevo Testamento, que escribían en nombre de Pedro, en nombre de Judas, en nombre de Tomás, en nombre de Cristo, igual, de Jesús, ¿ya? Entonces, por eso también tuvo que hacerse un buen análisis. La carta de Segunda de Pedro no es citada por los padres de la iglesia, sino hasta que Orígenes, cerca del comienzo, perdón, del siglo III, se refiere, ¿no es cierto?, a ella. Herodoto es citado solamente una vez en el siglo que precedió su obra y solamente citado dos veces en el siglo siguiente, y de igual manera Tucídides no es tan citado hasta el segundo siglo después de su composición. Bueno, aquí lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es mostrar que hay libros seculares que no se dudan de su autoría, en este caso, ¿no es cierto?, de Herodoto y también después de Tucídides, pero se cuestiona a Pedro, ¿no es cierto?, siendo que fue en el tercer siglo ya avalado por este padre de la iglesia que fue Orígenes, ¿ya? Ahora, también, ¿no es cierto?, se cuestionó en algún momento porque, ¿no es cierto?, los estilos literarios de Primera de Pedro con Segunda de Pedro son distintos, son diferentes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Hay que saber griego, ¿ya? Porque en el español, ¿no es cierto?, no podemos ver esas matices, ¿no es cierto?, o características personales de los autores, pero sí, ¿no es cierto?, aquellos que son estudiosos, ¿verdad?, señalan de que Primera de Pedro tiene un estilo de presentación fluido y pulido, y en Segunda de Pedro el estilo es abrupto y el significado de muchas palabras es oscuro, ¿ya? Ahora, recuerde que siempre se usaron también, ¿no es cierto?, los amanuenses, los secretarios, ¿no es cierto?, o los escribas que también ayudaron, en este caso a Pablo, y por qué no también a Pedro. Ya Pedro escribió su primera carta utilizando un amanuense que fue Silvano, ya entonces también ahí ya tenemos luz, que también pudo haber cambiado un poquito ahí, ¿no es cierto?, el estilo, porque quizás la segunda carta la escribió él o usó a otro amanuense, ¿ya? Recordemos que el griego era una segunda lengua para Pedro, ¿ya? Y las cartas hablan de temas diferentes. Primera de Pedro fue escrita para consolar a los cristianos que estaban sufriendo, mientras que segunda, ¿no es cierto?, fue escrita para exponer y frenar a los falsos maestros. Además de esto, podemos encontrar grandes similitudes en el vocabulario. La salutación, gracia y paz sean multiplicadas, está en los dos, ¿verdad? Es esencialmente la misma en ambos. El autor utiliza las palabras preciosa, virtud, desechar y testigo para mencionar algunos pocos ejemplos, ¿ya? Entonces aquí vemos un poquito, ¿no es cierto?, también esto de la crítica textual, en este caso, ¿verdad? La alta crítica y la baja crítica que cuestionaban
el escrito y la baja crítica al autor del escrito, ¿no es cierto?, tratando de hacer valer estas cosas tan pequeñas, pero que en realidad, ¿no es cierto?, vemos que tienen muy parecido, tienen un paralelo, y por eso acá está este paralelo entre Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Dice, hay más similitud de vocabulario entre Primera y Segunda de Pedro que entre Primera de Timoteo y Tito, que fueron de Pablo hablando del mismo tema. Acá Pedro está hablando de dos temas distintos, una iglesia perseguida y una iglesia que está sufriendo. Entonces, habla de la inspiración del Antiguo Testamento, habla de la doctrina de la elección, habla de la doctrina del nuevo nacimiento, habla de la necesidad de santidad, ángeles, pecadores en prisión, Noé y su familia que fueron protegidos, ¿no es cierto?, allí en el diluvio y en el juicio, inmoralidad y juicio, exhortación a vivir como cristiano, y una doxología, ¿no es cierto?, que es una adoración a Cristo, ¿no es cierto?, a la persona de nuestro Señor. ¿Ya? ¿Cómo aceptarían los padres de la iglesia dentro del canon sagrado una epístola que fue escrita por alguien que decía el mismo ser Simón Pedro? Bueno, eso es lo que alude la crítica textual, que un falso Pedro escribió la segunda carta y los padres de la iglesia lo aceptaron. Entonces estaríamos hablando primero que es una mentira, ¿ya? Y que ese falso Pedro, ¿no es cierto?, se hace pasar por Pedro, y cómo lo vamos a permitir dentro del canon bíblico, ¿ya? ¿Se da cuenta? Entonces, para aludir, ¿no es cierto?, de que no fue Pedro quien escribió esta carta, ¿ya? Entonces, ¿cómo los padres de la iglesia iban a permitir esto, que un falso Pedro, ¿no es cierto?, escribiera esta carta? ¿Sería un engaño de esta magnitud, inspirada por el Espíritu Santo? Obviamente que no. Entonces, por eso nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, y que fue el apóstol Pedro quien escribe Primera y Segunda de Pedro, ¿ya? Estimados, hasta aquí, dudas, consultas, preguntas. No, nada hasta acá. Entonces, mis estimados, continuamos entonces con esta carta, ¿no es cierto? La segunda carta de Judas, ¿no es cierto? Va, de Judas, de Pedro, ¿verdad? Y estamos acá ya viendo, ¿no es cierto?, desde dónde escribió, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, probablemente él escribió desde Roma, ¿no es cierto?, antes de su martirio, ¿ya? Entonces, es importante, ¿verdad?, aquello entre el 67, 68, ¿verdad?, después de Cristo, ¿ya? Y escribe desde Roma, ¿ya? Los que dudan que Pedro fuera el autor, bueno, los que dicen que no fue Pedro, ¿no es cierto?, ellos dicen que fue después del 100, entre el 100 y el 150, ya, donde recuerden ustedes que ya no quedaba ningún apóstol vivo, ya solo el apóstol Juan, que fallece, ¿no es cierto?, por ahí por el 105 aproximadamente. Ya los que pensamos que Pedro fue el autor, creemos que lógicamente tuvo que haber escrito poco antes de su muerte, entre el 67 y 68, ¿no es cierto?, que cae bajo el Imperio Romano, ¿no es cierto?, y en este caso Nerón, ¿verdad?, quien nos quita a dos grandes héroes de la fe, que en este caso son Pablo y el apóstol Pedro. Pedro no dice explícitamente dónde él se encontraba cuando escribió esta carta, como lo hace al escribir su primera carta. Ya el consenso de los estudiosos parece indicar que Pedro escribió esta carta desde una prisión de Roma, poco tiempo antes de su muerte. Luego de esta carta, Pedro fue martirizado en una cruz, según la tradición, crucificado boca abajo. Eso no lo dice la Biblia, sino que es una tradición, ¿no es cierto?, que señala que él no se halló digno de morir igual que su maestro, en este caso Cristo, y pide morir, ¿no es cierto?, boca hacia abajo. Interesante, ¿no es cierto?, que después de que él negó al Señor, ¿verdad?, es capaz de entregar después su vida, ¿no es cierto?, y no morir como Cristo, sino que no se halló digno y pide, ¿no es cierto?, estar boca abajo. Bueno, ¿dónde estaban los destinatarios? Y este es, ¿no es cierto?, este mapita que está gris, pero en realidad, ¿no es cierto?, lo más blanco sería mar, ¿no es cierto? Aquí está el mar Mediterráneo y aquí estaría, ¿no es cierto?, Europa, Asia, y acá tenemos África, ¿ya? Entonces recuerde que aquí en Asia está Israel, ¿verdad? De ahí nace Jerusalén, el Espíritu Santo viene allí, ¿no es cierto? Y comienzan a llevar el Evangelio, ¿verdad?, por todo el mundo conocido.
Y acá estaría, ¿no es cierto?, a quien él escribe: Asia, Bitinia, Ponto, Galacia y Capadocia. Por aquí también estaban las cartas o las mismas iglesias, ¿no es cierto?, la Odisea, ¿verdad?, que estaban escritas por el apóstol Juan, ¿ya? Pérgamo, Teatira, ¿ya? Todas aquellas iglesias. Entonces, eh, eh, mm, ahora, ¿cuál es el propósito de Pedro al escribir? Es advertir e imponerse en contra de estos falsos maestros, ¿ya? Entonces ya se habían levantado y Pedro, ¿no es cierto?, dirige estas cartas a estos cristianos allí en Asia Menor, y también, ¿no es cierto?, como Pablo lo hizo también a los tesalonicenses y a los corintios. Y así como Pablo muestra su interés, dice, y preocupación espiritual por estos creyentes, Pedro también manifiesta ser un padre espiritual de sus lectores de la primera carta. Y ahora completa su obra redactando otra epístola en la cual alerta a los creyentes contra los peligros de los falsos maestros que se han infiltrado en las comunidades cristianas, ¿ya? Entonces, esa preocupación hace que ellos puedan escribir. ¿Se acuerda que decíamos que las cartas fueron escritas por una ocasión? Algo las motivó, o escucharon, o les preguntaron, o se enteraron de que algo estaba pasando. Entonces acá la motivación es estos falsos maestros. Pedro escribe, dice, con el propósito de exponer, de atacar y derrotar la invasión de estos falsos maestros dentro de la iglesia, ya para no dejar duda sobre estas enseñanzas, ¿verdad?, que son heréticas, y obviamente enseñar la verdad. Pedro intenta instruir a los cristianos en cómo saber defenderse en contra de los falsos maestros y esas vidas inmorales, ¿ya? Ahora aquí tenemos un pequeño resumen del contenido de esta carta, ¿no es cierto? Capítulo 1, del verso 1 al 11, ¿verdad? Conozcan su salvación. Si la mejor manera de atacar o contrarrestar las enseñanzas equivocadas es conociendo, ¿no es cierto?, primero que nada, nuestra salvación. Segundo, conociendo la Escritura, desde el verso 12 al verso 21. Del capítulo 2, verso 1 al 22, conozca a sus adversarios, los falsos maestros, y también tenemos que conocer, ¿verdad?, qué dicen los testigos de Jehová, qué dicen, ¿no es cierto?, los adventistas, qué dicen, ¿verdad?, los musulmanes, qué dicen, ¿no es cierto?, los budistas. Tenemos que saber también, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, defender la fe cristiana, ¿ya? Entonces, conozca a sus adversarios, conozca a esos falsos maestros. Ahora, no podemos irnos a un extremo, ya hay algunos que siempre están ahí, ¿no es cierto?, entre comillas, buscando, y al final se van distorsionando, tanto buscar, ¿no es cierto?, sino que saber las verdades reales y las verdades que ellos, ¿no es cierto?, quieren imponer y que no están de acuerdo a la escritura. Por eso tenemos que conocer más nuestra Biblia, ¿no es cierto?, lo que creemos, que lo que ellos puedan enseñar. Conozca sus profecías, la certeza de la segunda venida del Señor, ¿sí? Está tardando, pero Él viene, ¿ya? Él viene por su iglesia. La primera sección era conozca a su salvación. Dice que ahí saluda, ¿no es cierto?, Pedro, el conocimiento que se basa allí en la fe. Entonces es probable que el conocimiento que habla Pedro aquí incluya las cosas futuras que tienen que ver con gran parte de esta carta, ¿ya? Es decir, Cristo viene, hay resurrección de los muertos. Después Pedro inicia, dice, la primera sección de la carta hablando de la importancia del conocimiento de nuestro Señor, ¿ya? Cómo debemos conocer más al Señor, y del conocimiento de nuestra salvación en general. ¿Sí? Cómo hemos sido salvos, por qué somos salvos, para qué somos salvos. ¿Ya? Esa salvación que es presente, que es pasada y también que es futura. ¿Ya? ¿Y para qué? Para nuestra vida, una vida de piedad. Es decir, si nosotros fuimos perdonados por Cristo, ¿no es cierto?, de condenación, si fuimos perdonados de nuestra vana manera de vivir, ¿cómo nosotros no vamos a amar al prójimo, no vamos a amar a aquellos que necesitan del Señor? Bueno, practicar, dice, estas gracias cristianas nos ejercitará en el conocimiento de nuestro Dios y de nuestra salvación, y además, ¿no es cierto?, nos hará fructíferos. Es decir, como cristianos debemos dar fruto a 100, a 60, a 30 por uno, ¿verdad? Nos hará más santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Hay una santidad progresiva, ¿verdad? Hay una santidad adquirida, una santidad donde Dios nos declara santos. Somos santos porque Él es santo, pero también hay una santidad, ¿no es cierto?, progresiva, en la cual nosotros tenemos que batallar, luchar, ¿no es cierto?, para ser más santo, ¿ya? Y por último, nos dará seguridad de salvación, ¿ya? Es decir, hemos creído en Cristo, Él pagó en la cruz del Calvario, y es por eso que nosotros tenemos una convicción, una seguridad de que somos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Ahora, la segunda sección de la carta, ¿no es cierto?, nos habla, ¿verdad?, de que debemos conocer la palabra, debemos conocer la escritura, ¿verdad? Y ahí es donde habla de que los santos hombres de Dios, ¿no es cierto?, no hablaron, ¿no es cierto?, por su cuenta, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que la profecía no es de interpretación privada, ¿no es cierto?, sino que por eso a través de los años se han construido, ¿no es cierto?, estas teologías sistemáticas, estas teologías dogmáticas, estas teologías bíblicas, ¿verdad? Para mostrarnos la enseñanza, ¿verdad? Que ha sido recogida durante tanto tiempo. Pedro dice es una autoridad y fue un testigo vivencial, ¿no es cierto? Lo que vieron sus ojos, lo que tocaron, como lo dice Juan también, ¿no es cierto? Tocante al verbo de vida. Él estuvo en la transfiguración, ¿verdad? Cuando el Padre aprobó al Hijo, ¿no es cierto? Este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿verdad? Y de ahí la importancia de aferrarnos a la Escritura, que nos queda como testimonio de lo que Dios habló por sus profeta, ¿ya? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ya? Y estos hombres fueron, ¿no es cierto?, guardados del error, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo les guió y les condujo, ¿verdad?, allí, ¿ya? Entonces, hay que conocer a nuestros adversarios y también a los falsos profetas, ¿verdad? ¿No es cierto? Dice que esta revelación no viene de Dios y que está compitiendo en contra de la verdad, que tiene que ver con estas falsas enseñanzas, una falsa revelación, ¿no es cierto?, que dan estos maestros. Pero así como Dios juzgó a los falsos profetas del pasado, así también juzgará a los falsos maestros que surgirán. Ya es decir, hay un juicio también para estos hombres, ¿no es cierto?, que enseñan la herejía, ¿verdad? Porque ellos saben que están enseñando algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor. Así como Dios libró del juicio a su pueblo fiel en los días del Antiguo Testamento, de la misma manera librará a los santos de esta dispensación. ¿Ya? Los falsos maestros son descritos en términos de su inmundicia, ¿ya? Vida inmoral, arrogancia, altivez, orgullo, dureza, falta de amor, avaricia, deseo de tener más, ganancia deshonesta, esclavitud desesperada del pecado, es decir, siguen atados al pecado, y por último también una ruina final. ¿Ya? ¿Verdad? Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, conocer también la palabra. Ahora también tenemos que, ¿verdad?, conocer la profecía, la certeza de la segunda venida del Señor. El Señor viene, ¿verdad? Y estos falsos maestros, ¿no es cierto?, estaban diciendo que ya no había retorno de parte de Cristo, ya no habría una segunda venida, sabiendo que los posteriores tiempos vendrán burladores que negarán y querrán ridiculizar la verdad del regreso de Cristo. Y hermanos, y esto también es para que presten atención, ya dentro de algunas corrientes teológicas, ya dentro de la misma iglesia, hay algunos que ya están negando la segunda venida de Cristo como un suceso que ya ocurrió y que no va a pasar de verdad, ¿ya? Entonces eso es triste porque nuevamente, ¿no es cierto?, nacen lobos rapaces que se infiltran dentro de la iglesia para enseñar cosas que están en contra de lo que Cristo mismo dijo, que Él volvería. Así como le hemos visto venir, subir, le dijo a sus apóstoles, así, ¿no es cierto?, Él iba a volver. Ese mismo Dios que juzgó a la tierra en tiempos antiguos, a través del diluvio, destruirá el orden presente por medio del fuego, dando así lugar a los cielos nuevos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Entonces también aquí nos habla, ¿no es cierto?, de esta escatología, de estos eventos futuros, donde vendrá un día el juicio para la tierra y para aquellos que no creyeron en el Señor Jesucristo. Y la tierra tendrá que ser purificada por fuego. Antes había venido la condenación a través de Noé, ¿no es cierto?, allí con agua, ¿no es cierto?, el diluvio, pero ahora será a través del fuego. La epístola concluye con una exhortación: ser diligentes en la búsqueda de la santidad y crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. ¿Ya? Es decir, no hay mejor ataque contra la herejía y la falsa enseñanza y los falsos maestros que crecer. Crecer en el conocimiento de Dios, conocer en el regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? En el conocimiento de Cristo y también, ¿no es cierto?, en esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. En esta parte Pedro elogia las epístolas también de Pablo, ¿no es cierto? Los escritos de Pablo, avalando, ¿no es cierto?, también sus cartas, pero también señalando, ¿no es cierto?, que algunas de los escritos de Pablo eran difíciles de entender y por eso algunos también las habían malinterpretado. ¿Ya? Ahora, algunas ideas, ¿no es cierto?, claves, ¿no es cierto?, de estas cartas, ¿verdad? Es la epístola más
¿no es cierto?, concretamente que pone sobre el tema de los falsos maestros, ¿ya? Es decir, segunda de Pedro habla abiertamente, directamente de estos falsos maestros. Los falsos maestros rehúsan aceptar la segunda venida del Señor, es decir, niegan la segunda venida, lo cual significa juicio para ellos, por lo que sin esta amenaza ellos se sienten seguros de su maldad. Recuerde que Cristo viene a buscar a su iglesia, pero también viene a juzgar a aquellos que no creyeron, ¿ya? Entonces, por eso, para ellos es más fácil eliminar la segunda venida, así se evitan, ¿no es cierto?, juicio. Su parecido con Judas ha traído debate sobre quién copió a quién, ya que de los 25 versículos que tiene la carta de Judas, 19 de los mismos tienen un paralelo en segunda de Pedro, ¿ya? Entonces, no se sabe cuál de los dos, ¿no es cierto?, tomó la información del otro, ¿ya? La palabra conocimiento o sus variantes aparece unas 16 veces en estos 3 cortos capítulos, y la solución principal que Pedro propone para contrarrestar a los falsos maestros es el conocimiento de la verdadera doctrina. ¿Sí? Entre usted más conoce la palabra y conoce la doctrina, va a ser, ¿no es cierto?, más difícil que usted pueda apartarse y caer bajo las enseñanzas de estos falsos maestros. ¿Ya? El conocimiento de Dios, la ética, la escatología son interés dominante mezclados con los elementos de advertencia contra los falsos maestros. Y también se habla, ¿no es cierto?, de este conocer a Dios, de cómo debemos vivir, ¿no es cierto?, y sobre estos eventos futuros, aparte de los falsos maestros, ¿ya?, que ignoran las lecciones del pasado, que al presente están abusando de la gracia de Dios y que enfrentan la perspectiva de un juicio cierto. ¿Ya? Lamentablemente, ¿no es cierto?, estos maestros falsos que enseñan herejía, falsas enseñanzas, al ver, ¿no es cierto?, que pueden seguir viviendo su vida y haciéndolo, ¿verdad? Creen que no llegará el juicio, que no llegará el castigo, pero sí, Dios tarde que temprano, ¿no es cierto?, aplica justicia y disciplina. En cuanto a la escatología o eventos futuros o eventos finales, menciona la segunda venida del Señor y la futura destrucción del mundo por fuego, ya lo comentamos. El origen divino de la Escritura, ¿no es cierto? El Espíritu Santo guió a estos hombres de Dios que proceden de la inspiración del Espíritu de Dios, y Pedro reconoce las cartas de Pablo como inspiradas por Dios y las compara como iguales al resto de las Escrituras, ¿ya? Entonces ahí tenemos que Pedro avala los escritos, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo. Bueno, algunos pasajes más conocidos: el ejercicio de las gracias espirituales, ya estas disciplinas espirituales que debemos realizar como hijos de Dios, la oración, la palabra, la comunión, ¿verdad?, el orar los unos por los otros. La escritura es inspirada por Dios y no es de interpretación privada, ¿ya? Es decir, yo no puedo salir con una nueva revelación o con una nueva interpretación, ¿verdad? La referencia a la escritura y las cartas de Pablo, ¿verdad?, que son inspiradas por Dios. El capítulo 2 habla sobre los falsos maestros, mejor no haber conocido, ¿verdad?, al Señor, dice que apostatar. Ya qué triste es que alguien que ha conocido al Señor y hoy está negando su fe, ¿verdad?, que lamentable. Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y lo que decíamos también de esta segunda venida, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ya? Y otro versículo que muchas veces nosotros lo decimos también: crecer de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando queremos que los demás vayan conociendo más del Señor y también, obviamente, nosotros mismos. Ya este método crítico, ¿no es cierto?, que lo sacamos desde, ¿no es cierto?, este tema de el método inductivo, ¿no es cierto?, donde se observa, después, ¿no es cierto?, se lee, se medita y se interpreta. ¿Quién escribió el libro? El apóstol Pedro. La escribió probablemente en Roma entre el año 64 y el año 68. ¿Cuándo fue escrito? 68, dice acá, ¿no es cierto?, como más. ¿A quién fue escrito? Dice a las mismas personas que recibieron la primera carta, ¿no es cierto?, creyentes que estaban esparcidos por todas las regiones de Asia Menor, actualmente Turquía, y Pedro escribió para advertirle de estos falsos maestros y fortalecerlos en la verdad. ¿De dónde fue escrito? Bueno, de parte de Roma, ¿no es cierto? Estaba preso y probablemente ya a punto también de ser martirizado. ¿Cuál es el trasfondo histórico? Bueno, destinada a los mismos cristianos que lo dijimos recién, pero esta vez se enfatiza, ¿no es cierto?, además de consejos personales, en el problema de los falsos maestros y profetas, ¿ya?
que además de la persecución, estaban afectando a la misma iglesia, diciendo que el Señor ya no venía, es decir, ya no hay una segunda venida, ¿ya? Entonces, es una doctrina muy esencial que estaban ellos dañando. En contraste con Primera de Pedro, fue escrita para animar a los cristianos que enfrentaban persecución. Segunda de Pedro amonesta contra los falsos maestros y contiene muchas referencias a la segunda venida de Cristo, ¿ya? Dando a entender que sí, venía esta segunda venida del Señor. Si es una epístola, cuando fue fundada la iglesia, bueno, varias iglesias fundadas por Pablo y también, ¿no es cierto?, otras por el día de Pentecostés. Recuerden que cuando desciende el Espíritu Santo, los apóstoles hablan en distintas lenguas y muchos se convierten y llevan, ¿no es cierto?, su fe a esas ciudades. ¿De quién está compuesta la iglesia? Bueno, compuesta de judíos y gentiles, pero ya mayoritariamente gentiles. ¿Cuáles son sus fortalezas? Bueno, su madurez, ¿verdad? Que está siendo una iglesia perseguida, pero también, ¿no es cierto?, que se están infiltrando falsos maestros y su debilidad sería el soportar a estos falsos maestros y profetas aceptando sus mentiras, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que velar por la verdad. Es una literatura epistolar, es una carta, es una epístola, ¿ya? ¿Cuál es la idea principal? Bueno, es despertar a su situación cristiana, ¿verdad? A crecer, a dejar la falsedad y esperar y apurar la venida del Señor. ¿Cuál es la razón principal por la cual se escribe? La iglesia estaba siendo afectada por los falsos maestros, ¿no es cierto? Y la persecución los estaba también desanimando, ¿ya? Ahora, ¿a quién le escribe, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los recipientes, ¿verdad? De esta carta. Bueno, un grupo de creyentes específico, pero desconocido, ahí en Asia, ¿verdad? Un deseo, ¿cuál es la ocasión? De establecer a los lectores en su propia fe y vida piadosa, mientras les advierte de los falsos maestros y su estilo de vida, ¿ya? Es decir, les enseña cómo son estos falsos maestros, que enfatiza interés en que el pueblo de Dios crezca en piedad y la demuestre, el juicio seguro para estos falsos maestros por esa vida impía y también la seguridad de la venida del Señor, a pesar de las burlas de los falsos maestros, ¿ya? Es decir, viene Cristo, ¿verdad? Y también va a haber juicio para estos falsos maestros. ¿Cuáles son estas características particulares? Bueno, se desconoce la fecha y el destinatario ha sido motivo de debate, ¿verdad? Ya lo dijimos, algunos dicen que fue un falso Pedro en el 100, 150, y nosotros creemos que es Pedro, el apóstol, entre el 60 y el 68 aproximadamente. Por esta razón, Segunda de Pedro fue el último libro admitido como parte del canon de las Escrituras del Nuevo Testamento, y también, ¿no es cierto?, esta similitud que tiene Segunda de Pedro con también la carta de Judas, el medio hermano de Jesús, ¿verdad?, que también escribe en contra de las falsas enseñanzas o las falsas herejías. Ahora, ¿cómo debemos leer esta carta? Bueno, sobrecarga de información, mucha información, una gran cantidad de información puede abrumarnos. ¿Cómo escogemos todo lo que se nos presenta? ¿Cómo discernimos qué información es importante o veraz? Bueno, el peligro de recibir falsa información todavía existe en la iglesia hasta el día de hoy. Por eso el mensaje de Segunda de Pedro es tan crucial, ¿no es cierto? Y tan importante. Como resultado, Pedro, ¿no es cierto?, desafía a los creyentes a resistir la tentación de comprometer su moral o darle la espalda al Evangelio, ¿ya? Entonces, llama la atención ahí a los creyentes, nos aconseja también a buscar una vida piadosa, anticipando el regreso de Jesús. Pedro nos dice que podemos apresurar el día de su retorno, eh, propagando activamente nuestra fe, ya, porque si se detiene es para que más lleguen al conocimiento del Señor. El motivo por el que Dios lo ha retrasado es para darnos la oportunidad de llevar a más personas a su reino. No quiere que nadie sea destruido, nadie se pierda, quiere que todo se arrepienta. Y este es el deseo más profundo de Dios, su mayor anhelo. Podemos traer gran gozo a su corazón si guiamos a otros a una relación viva con Él. ¿Ya? Pedro se enfrenta a los que esparcen dudas acerca de la deidad de Jesucristo con gran autoridad, declarando que él mismo fue testigo de su majestuoso esplendor. Es que él vio a Cristo transfigurado, ¿ya? Jesús es Jesús es quien él dijo que era, el Hijo de Dios, Dios mismo.
Él es el glorioso Hijo de Dios y puedes confiar en sus palabras. Bueno, el título de esta carta dice la clara afirmación de quién es el autor en el verso 1:1. Por parte del apóstol Pedro, le da a la epístola su título para distinguirla de la primera epístola de Pedro. Se le dio el título griego Petru o Bey o segunda de Pedro. ¿Ya? Ahora, ¿qué temas abarca, ¿no es cierto?, esta carta? El crecimiento espiritual es un tema, las falsas enseñanzas, la seguridad del regreso de Cristo. ¿Ya? Esos son tres temas principales. El crecimiento espiritual, cuando Pedro enfrentó el fin de su vida, predijo calamidades inminentes y expresó su preocupación porque sus lectores permanecieran fieles y continuaran creciendo en el discipulado. ¿Ya? Qué tremendo, hermanos, porque recuerde que Pedro, ¿verdad? En los evangelios es un Pedro inconstante, ¿no es cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después, ¿no es cierto? Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, y después el mismo Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque él dice, no, Señor, tú no vas a morir, tú no vas tampoco a lavar mis pies, ¿se acuerdan? Entonces, esa dualidad, ¿no es cierto? Después vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo allí, ¿verdad? En Hechos, en la iglesia primitiva, pero acá ya vemos un Pedro maduro, ¿verdad? Que ya ha pasado por todo una vida, ¿no es cierto?, de servicio al Señor, y donde le dice en la primera carta, ¿no es cierto?, a los cristianos que deben sufrir y que deben, ¿no es cierto?, dar gracias porque el sufrimiento nos ayuda a crecer, a madurar. Entonces ya vemos un Pedro mucho más maduro, ¿verdad? Entonces habla de este crecimiento espiritual que él mismo practicó, que él mismo vivió, ¿ya? También habla de estas falsas enseñanzas, ¿no es cierto? Pedro sonó la alarma contra los falsos maestros, quienes exponían una amenaza importante para la fidelidad de los creyentes, ¿ya? Y el tercer tema principal en esta carta es la seguridad del regreso de Cristo. Ya esto que estaban negando los falsos maestros, Pedro advirtió, dice, contra los burladores que abandonan la esperanza del regreso de Cristo en juicio. La demora del juicio divino es una revelación de la paciencia de Dios, pues Él está dando tiempo para el arrepentimiento. Ya debido a que el regreso del Señor Jesús es seguro, los creyentes deben prepararse a través de una vida fiel y ética, ¿ya? Es decir, debemos vivir como si Él viniera hoy, ¿ya? Me gusta mucho lo que dijo un predicador, debemos, sí, ¿no es cierto?, programarnos o quizás, ¿no es cierto?, poder proyectarnos como si el Señor viniera en 100 años más, pero debemos vivir como si el Señor viniera hoy, en santidad, en integridad, sabiendo que si Él viene, estaríamos preparados, ¿no es cierto?, con nuestras vestiduras blancas, como dice la palabra que viene a buscar a esta iglesia, sin mancha y sin arruga. Ya el propósito, en su primera carta, Pedro alimenta a las ovejas cristianas instruyéndolas sobre cómo bregar con la persecución que viene desde afuera de la iglesia, ya, y en esta segunda les enseña cómo luchar contra los falsos maestros y hacedores de maldad que están dentro de la iglesia, ya, que han entrado a la iglesia. Las situaciones particulares requieren variaciones en el contenido y énfasis en ambas cartas. Pedro, como pastor de las ovejas de Cristo, procura recomendar a sus lectores una saludable combinación de fe cristiana con la práctica. Dicho más específicamente, su propósito incluye tres objetivos: estimular al crecimiento cristiano, combatir a los falsos maestros y, por ende, ¿no es cierto?, alegar la vigilancia en vista del inminente regreso de nuestro Señor. Es decir, Maranata, Cristo viene. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pedro, que no creyeran, ¿no es cierto?, a estos falsos maestros que decían lo contrario. Ahora, algunos retos de interpretación, ¿verdad?, de algunos pasajes que aparecen allí. Bueno, quizás el reto, dice, más importante de la epístola, ¿verdad?, es interpretar correctamente ya el versículo que leímos al principio, ¿verdad?, de que la profecía, ¿no es cierto?, no es de interpretación privada y que los santos hombres de Dios fueron inspirados, ¿verdad?, debido a esas implicaciones de largo alcance con respecto a la naturaleza y autoridad de la Escritura, ya como Timoteo, que dice toda la Escritura es inspirada. Entonces es vital estos dos versículos, primera de Pedro 1:19 al 21, segunda de Timoteo 3:15 al 17, para tener una perspectiva sana de la inspiración de la Biblia, ya que la Biblia es palabra de Dios. La afirmación de Pedro del Señor rescató, ¿verdad?,
a los falsos maestros presenta un reto de interpretación y de teología con respecto a la naturaleza de la expiación, es decir, que ellos fueron en algún momento salvos, ¿verdad? Que conocieron la verdad, pero que hoy estaban lejos de la verdad al, ¿no es cierto?, enseñar estas herejías, estas falsas enseñanzas. También esta identidad de los ángeles que pecaron, ¿verdad? Sabemos que junto a Satanás cayeron muchos, ¿verdad? Allí, ¿no es cierto?, del cielo, pero también, ¿no es cierto?, estos ángeles que pecaron y que fueron, ¿no es cierto?, puestos en prisiones, son algunos, ¿no es cierto?, eh, desafíos de interpretación. Algunos señalan, ¿verdad?, que estos ángeles, ¿no es cierto?, son los que se mencionan en el capítulo 6 de Génesis. eh, Nosotros creemos que en realidad en el capítulo 6, cuando habla de los hijos de Dios que se mezclaron con los hijos de los hombres, está hablando de la línea que se guardó, en este caso los setitas, ¿verdad? Porque Caín, ¿no es cierto?, se mezcló con la maldad, con el pecado, ¿ya? Entonces, dentro de los hijos de Noé, ¿no es cierto?, quienes siguieron la línea, ¿no es cierto?, de buscar a Dios y que se mezclaron con las hijas de los hombres, ¿ya? Después tenemos muchos que creen que los salvos pueden volver a perderse, ya usan el capítulo 2, verso 18, ¿verdad? Para apoyar su argumento, ¿ya? Cuando habla de esto de apostatar, este pasaje dirigido a falsos maestros deben ser aclarados para no contradecir una afirmación similar a creyentes en el capítulo 1, verso 4. ¿Quiénes son los que no quieren que Dios que perezcan? Calvinismo o arminianismo, ¿ya? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Bueno, en realidad, tanto Calvino como Arminio lo que querían decir que un verdadero creyente que ama a Dios, que ama a Jesús, no se va a perder, pero lamentablemente hoy hay dos corrientes muy distintas, ¿no es cierto? Calvinistas que dicen que usted puede seguir pecando, viva nomás la vida, ¿no es cierto? Total, ya fue salvo, Dios perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros, así que es como que tenía libertad para pecar. Y Arminio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que uno puede caer de la gracia del Señor, pero hay cristianos que todos los domingos piden, ¿no es cierto?, volver a ser inscritos en el libro de la vida porque pecaron y porque fallaron. Y tampoco es así. Dios no nos está borrando constantemente cada vez que usted peca, sino que, ¿verdad? Cuando nosotros apostatamos es cuando nosotros deliberadamente queremos abandonar el evangelio, abandonar el cristianismo, ya que lo podemos hacer en forma consciente o también, como decíamos al principio, en forma inconsciente. Conexiones con el Antiguo Testamento tiene que ver, ¿no es cierto? Bueno, en su denuncia contra los falsos profetas, ¿no es cierto?, que hace el apóstol Pedro por estos falsos maestros también, repite un tema prevalente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que habían falsos profetas también, ¿ya? Que para que se reconociera un verdadero profeta de Dios tenía que cumplirse lo que él decía. ¿Ya? Muchos de los primeros cristianos fueron judíos convertidos, quienes habían sido bien instruidos en la ley y los profetas, ¿ya? Cuando Pedro se refirió a la palabra profética del Antiguo Testamento, en 2 de Pedro, él denunció a su vez a los falsos profetas y afirmó que los verdaderos profetas eran movidos por el Espíritu Santo, quien hablaba a través de ellos. Jeremías fue igualmente forzado en sus críticas, ¿no es cierto?, de los falsos profetas, preguntando hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón. Recuerde que Jeremías, ¿no es cierto?, fue uno de los pocos profetas, que le llamó el profeta llorón, que en su tiempo, ¿no es cierto?, predijo la destrucción de Jerusalén y que Israel tenía que doblegarse ante Babilonia, y los otros profetas decían lo contrario, y en realidad era el único profeta verdadero. ¿Ya? Entonces, han habido falsos profetas y también, ¿no es cierto?, estos han sido descubiertos por los verdaderos profetas. Es evidente, dice, que los mismos falsos maestros, engañadores que plagaron el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se encuentran aún entre nosotros, haciendo que la segunda epístola de Pablo sea tan revelante en la actualidad como lo fue hace 2000 años. Ya, en realidad, la epístola, ahí tengo un error, de Pedro, ¿verdad?, tan relevante, ¿ya? Porque él habla, ¿no es cierto?, de estos falsos maestros o de estas falsas enseñanzas. Ahora, este libro, Segunda de Pedro, es importante dentro de la Biblia. Bueno, toda la escritura es inspirada por Dios, todos los libros son importantes, pero Pedro escribió esta carta, dice, con cierta urgencia, ¿ya? Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, ¿ya? ¿Y cómo? ¿Qué mejor manera que dejándolas escritas? En parte, su urgencia se debe a la entrada de conceptos heréticos en las congregaciones,
La apostasía era un peligro real y por eso pide que los lectores sean diligentes en su crecimiento moral y espiritual para hacer firme su llamado y su elección, pero la urgencia nace también del conocimiento de su muerte inminente. Él venía sabiendo ya que su partida estaba pronta. Este es su último testamento, su última carta a las congregaciones y Pedro desea fuertemente que los cristianos continúen en la verdad después de su partida y su mensaje tiene el propósito de evitar que sus lectores cayeran en el error. ¿Ya? Así que qué tremendo, queridos hermanos, ¿verdad? Es que él lo hizo diligentemente para guardar a la iglesia, ¿no es cierto?, del error y de las falsas enseñanzas, ¿ya? Y que el Señor nos ayude a nosotros también, ¿verdad? Para darnos cuenta cuando estamos ante un falso maestro o una falsa enseñanza. Bueno, el carácter de Dios en este libro se manifiesta de que Dios es un Dios paciente y que Dios también cumple sus promesas. Entonces, si Él dijo que el Señor vendría, Él lo va a cumplir. Sobre Cristo, Cristo vino en el espacio y en el tiempo para vivir, morir y resucitar. No es un mito creado por los hombres. Pedro declara que fue testigo de la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración, cuando él, Jacobo y Juan oyeron la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido. Recuerde que ahí en la transfiguración el Señor reveló su divinidad a estos tres apóstoles, pero también cuando él vio al Cristo resucitado. Recuerde que él mismo, ¿no es cierto?, se lanza al agua cuando ve a Cristo allí a la orilla de la mar. En su segunda carta, Pedro anuncia la segunda venida del Señor Jesucristo como ladrón en la noche. También habla varias veces de que el conocimiento de Cristo produce paz, gracia y poder en el creyente. Ahora, algunas interpretaciones erróneas de esta carta también es importante, ¿no es cierto?, que también podamos verlos allí, y es que la segunda epístola de Pedro en el Nuevo Testamento es una carta que aborda temas como la madurez espiritual, la falsa enseñanza y la venida del Señor. Lo volvemos a repetir, a lo largo de la historia ha habido algunas interpretaciones erróneas o problemáticas de esta carta. ¿Cuáles son estas? Bueno, malentendido de la paciencia de Dios. La carta habla de la paciencia de Dios en relación con su venida, ¿ya? Entonces algunos interpretan esta paciencia de Dios en que, ¿no es cierto?, esta demora de Cristo y nos permite tener cierto libertinaje, ¿no es cierto? Y podemos descuidar la importancia de nuestra preparación espiritual. Total, como el Señor va a venir y tiene paciencia, ¿verdad? Como hay otro que dice, ¿no es cierto? Como Dios es amor, nos va a perdonar a todos. Y no, no es así. Ya Dios es un Dios justo, es un Dios también que ama, que perdona, pero también que va a juzgar, ¿verdad? Y va a pagar a cada uno según haya hecho. Falta de discernimiento en relación con la falsa enseñanza. Segunda Pedro advierte sobre los falsos maestros y la propagación de la falsa enseñanza. Una interpretación errónea podría llevar a la falta de discernimiento en la identificación de la falsa enseñanza y sus peligros. ¿Ya? Como diciendo, no, no hay problema, todo lo que escuchemos está bien. ¿Ya? Y tenemos también desconexión entre el crecimiento espiritual y la gracia de Dios. Bueno, la carta habla del crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, van muy de la mano, y de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, una interpretación errónea podría separar el crecimiento espiritual de la gracia de Dios y verlo como un logro humano, ¿ya? En lugar de un proceso que depende de la obra de Dios en nosotros. Si no es por nuestra fuerza, no es por nuestras capacidades, es por lo que Cristo es en nuestras vidas y en nuestros corazones y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Malentendido de los adversarios sobre el juicio. Segunda Pedro menciona el juicio que vendrá sobre los impíos. Una interpretación errónea podría llevar a un enfoque excesivo en el juicio y descuidar la comprensión de la misericordia y la gracia de Dios. Si Dios es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia, pero también vendrá el día en que Él va a juzgar a todas las naciones, ¿ya? Entonces, a veces predicamos un Dios lleno de ira, ¿verdad? Y que nos olvidamos que también es un Dios lleno de gracia y misericordia. Entonces tenemos que buscar el equilibrio. Bueno, no considerar el contexto histórico. La carta fue escrita en un contexto en el que algunos estaban cuestionando la venida de Cristo y burlándose de ella. Si no solamente negaban la venida, sino que se burlaban de ello. Y saben que hoy, lamentablemente, hay algunas corrientes doctrinales que señalan que Cristo no viene y que solo eh, a ver, los que no conocen, los que no saben, solo los que no entienden, supuestamente creen en esta segunda venida de Cristo. ¿Ya? No considerar este contexto histórico puede llevar a malentendidos
sobre las palabras de Cristo. Cristo viene, y eso es una realidad, es una verdad que creemos y que esperamos con todo nuestro corazón. ¿Ya? Otra interpretación errónea es enfocarse exclusivamente en la profecía, ¿ya? Aunque la carta habla de eventos futuros, no se debe interpretar como una carta centrada exclusivamente en la profecía. Ya no es una carta de profecía, también contiene enseñanzas importantes sobre la vida cristiana y la madurez espiritual. No reconocer la relevancia universal, que es una carta para toda la iglesia, aunque la carta se dirige a una audiencia específica, ahí en Asia, sus enseñanzas tienen relevancia universal para todos los creyentes, ¿ya? Entonces, ignorar esta universalidad puede llevar también a interpretaciones limitadas. Malentendido de la enseñanza sobre la autoridad de las escrituras. Ya Segunda de Pedro habla de la autoridad de las escrituras inspiradas por Dios. Una interpretación errónea podría llevar a ver esto como una afirmación de que todas las escrituras son de interpretación individual, en lugar de reconocer la necesidad de una interpretación cuidadosa y basada en el contexto. ¿Ya? Y por último, es fundamental abordar la segunda epístola de Pedro con un enfoque equilibrado y considerar su contexto literario, histórico y teológico. Esto permitirá, dice, una comprensión más precisa de las enseñanzas sobre la paciencia de Dios, la falsa enseñanza, el crecimiento espiritual, el juicio y la relevancia universal de la carta, ¿cierto?, para todos los creyentes. ¿Ya? Algunos imperativos que aparecen en esta carta, dice, y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Por eso, hermanos, procurad aún con mayor empeño hacer firmes vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con empeño ser hallados en paz por Él, sin mancha e irreprensible. Entonces, ya hay imperativos. Añadid, ¿verdad? A la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Procurar, ¿no es cierto? Tratar, ¿no es cierto?, de hacer que nuestro llamamiento y nuestra elección sea firme y procurar también ser hallados en paz por Él. ¿Ya? Considerad que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito. Así que vosotros, oh amados, sabiendo esto de antemano, guardaos, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados caigáis en vuestra firmeza, y también creced en la gracia y en el conocimiento del Señor. ¿Ya? Entonces, todos estos imperativos nos llevan, ¿no es cierto?, a poder cumplir lo que nos demanda el apóstol. Énfasis en el conocimiento y la madurez espiritual, advertencia contra los falsos maestros, ya lo hemos hablado, pero referencias también a la transfiguración de Jesús. ¿Ya? Estas características son únicas de esta carta de Pedro. ¿Ya? Enfatiza la importancia del conocimiento y la madurez espiritual, ¿verdad? Exhorta a los creyentes a crecer en el conocimiento de Dios y a desarrollar virtudes cristianas como la paciencia, la bondad y el amor. Advertencia contra los falsos maestros, una parte significativa de esta carta, ¿no es cierto?, está dedicada a advertir contra la influencia de estos falsos maestros. Y referencias a la transfiguración de Jesús. Pedro hace referencia a su experiencia personal en la montaña de la transfiguración, ¿verdad?, donde Cristo muestra o devela, ¿no es cierto?, su lado divino, ¿ya? Y utiliza este evento como un respaldo de la autoridad y la venida futura del Señor. El bien, ¿ya? También énfasis en la paciencia y, ¿no es cierto?, la paciencia de Dios, ¿no es cierto?, que Dios y su promesa de su venida. También hay imágenes apocalípticas. La epístola utiliza imágenes apocalípticas para describir el juicio venidero y la destrucción de los cielos y la tierra por fuego, ¿ya? También énfasis en la inspiración de las escrituras. Pedro destaca la inspiración divina de la escritura al afirmar que las palabras de los profetas son más seguras y que la escritura no proviene de interpretaciones humanas, sino que los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Bueno, enseñanzas también sobre el día del Señor, que el Señor vendrá y ese día del Señor es un día de juicio, ¿verdad? Y renovación. Se insta a los creyentes a vivir de manera santa y piadosa, ¿verdad?, en anticipación a ese día. Énfasis en el crecimiento en la gracia y en el conocimiento. Pedro concluye la epístola instando a los creyentes a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, la madurez espiritual y el conocimiento de Cristo son fundamentales para la vida cristiana. ¿Ya? Y bueno, llegamos hasta aquí con este PowerPoint, ¿no es cierto?, de
segunda carta de el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, hacia la iglesia universal, ¿verdad? A esta iglesia que el Señor tiene, ¿no es cierto?, allí en su presencia maravillosa. ¿Algún comentario, queridos hermanos, que quisieran hacer, añadir algo también? Están en libertad de poder, ¿no es cierto?, comentar. Están muy silenciosos. Bueno, hermanos, vamos a terminar mostrando el videíto de Primera de Juan. Ya les voy a dejar ese videíto allí y con eso estaríamos concluyendo, ¿ya? Así que vamos a hacer primero la oración, ¿sí? ¿No es cierto? Y después les voy a poner el videíto, ¿no es cierto?, para que ahí lo puedan ver ustedes con más tranquilidad. Señor, te damos gracias por esta hermosa carta que nos enseña, Señor, a poder prepararnos, a crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor, para, Señor, darnos cuenta o para poder discernir cuando nos encontramos ante una falsa enseñanza, un falso maestro. Señor, necesitamos de tu espíritu, de tu gracia, de tu dirección. Y gracias porque Pedro nos ayuda, el apóstol, Señor, a discernir y a entender algunas características de estos falsos maestros. Gracias, Señor, porque también sabemos que, bueno, las cartas de Juan atienden hacia lo mismo, Señor, y por eso, Señor, danos luz, danos claridad para poder entender lo que tú quieres cada día de nuestras vidas, Señor, y ser luz también en medio de una generación perversa y también poder discernir allí en la iglesia, Señor, cuando nos encontramos ante estos lobos rapaces, Señor, que se disfrazan de ovejas, pero solo quieren destruir al cuerpo de Cristo. Gracias, bendice a mis hermanos, Señor, y que también nos permita la próxima semana encontrarnos acá, en este mismo lugar. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, queridos hermanos, vamos a dejar allí, ¿no es cierto?, este videito. Espérenme, parece que me faltó compartir con el sonido. Ahora sí. Las cartas de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Primera de Juan es en realidad una carta anónima, pero Segunda y Tercera de Juan fueron escritas por alguien llamado el Anciano. Ahora, el lenguaje y el estilo de estas tres obras son idénticos entre ellos y al Evangelio de Juan, así que la mayoría de las personas piensan que todas vinieron del discípulo al que Jesús amaba. Ese podría ser Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles, o podría ser otro Juan que estaba entre los primeros discípulos de Jesús, conocido como Juan el Anciano. Sea el Juan que fuera, él estaba ahora en su vejez y supervisando una red de comunidades de iglesias en casas que probablemente estaban alrededor de la antigua ciudad de Éfeso. Ahora, por las pistas dentro del Evangelio y de estas cartas, parece que estas comunidades estaban formadas en su mayoría por judíos seguidores de Jesús, quienes habían recientemente pasado una crisis que motivó a Juan a escribir estas cartas. Él menciona que un grupo de personas se han separado de estas iglesias. Estos ya no reconocen a Jesús como el Mesías de Israel o como el Hijo de Dios, y están levantando hostilidad entre aquellos que permanecieron fieles en las iglesias. De hecho, Segunda y Tercera de Juan abordan claramente este conflicto. Segunda de Juan es una advertencia a una iglesia en una casa en específico. Habían personas que negaban a Jesús. Juan las llama engañadoras y probablemente vendrían buscando validación o apoyo, y la comunidad de esta iglesia no debe ofrecérselos. Tercera de Juan está escrita a un miembro de una de esas iglesias en casas, un hombre llamado Gayo, y el anciano le pide que reciba a misioneros legítimos que llegarán pronto. Él tiene que decirle que lo haga, porque el líder de esta comunidad de iglesia, Diótrefes, está actuando como un idiota y está rechazando a cualquiera que esté asociado con Juan el anciano. Y así, estas cartas nos dan un panorama de la tensión y el conflicto a los que Juan se enfrentaba en estas iglesias. Y Primera de Juan fue escrita como una respuesta a todo esto, una especie de control de daños. El anciano asegura que Dios está todavía con aquellos que aún creen en Jesús el Mesías, mientras ellos permanezcan en la verdad. Así que todo esto nos ayuda a entender lo especial de Primera de Juan, que en realidad no es una carta propiamente dicha. Se lee más como un sermón poético enviado a estas iglesias. Juan dice que él no está comunicando información nueva.
De hecho, casi todas las ideas y palabras clave en Primera de Juan surgen de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Juan. Así que el objetivo de Juan es recordar y persuadir a estos cristianos para que permanezcan firmes en lo que ya dicen creer. Las cualidades poéticas del sermón de Juan son realmente geniales. Él no desarrolla sus ideas de manera lineal o lógica. Más bien, él usa una técnica de retórica antigua muy conocida llamada amplificación. De manera que Juan tiene solo unas pocas ideas centrales que quiere comunicar acerca de la vida, la verdad y el amor. Él va a darle vueltas a estas ideas de manera repetida, ofreciendo un énfasis o ángulo ligeramente diferente. Él usa mucho la hipérbole y los contrastes marcados con imágenes simples de luz y oscuridad, amor y odio, bien y mal. Pero no te dejes engañar por la simplicidad de Primera de Juan. Esta obra es muy profunda. Primera de Juan tiene una clara introducción y una clara conclusión, y los ciclos del sermón en medio de ambas no siguen ningún diseño literario rígido. Pero parece haber dos secciones grandes. Cada una está marcada por la frase "Este es el mensaje". Y luego, cada una es seguida por una repetición de imágenes. Primero, acerca de cómo Dios es luz, y luego, de cómo Dios es amor. Y todas las ideas en estas dos partes fluyen y regresan de nuevo a estas dos ideas centrales. La introducción es muy similar al prólogo del Evangelio de Juan. Tiene ecos de Génesis 1 y Proverbios 8. Juan habla de la palabra de vida que estaba con Dios en el principio. Para Juan, la palabra Dios se refiere a tanto el Padre como el Hijo, quienes trajeron vida al mundo. Así que aquellos que vieron y escucharon y tocaron al Hijo son llamados nosotros. Juan se está refiriendo a él mismo y a los apóstoles, quienes fueron testigos oculares de Jesús. Así que ahora nosotros tenemos un mensaje para ustedes, la siguiente generación de seguidores de Jesús. Así que cuando los apóstoles comparten la palabra de vida con otros, estos otros también son traídos a la comunión con el Padre y el Hijo a través de los apóstoles. La palabra comunión aquí es koinonía en griego, que significa participación o compartir. Cuando las personas escuchan el mensaje sobre Jesús a través de los apóstoles, ese mensaje los lleva a una relación real con Jesús mismo y a una participación real en la vida y el amor de Dios mismo. Y así, este fluye directamente hacia la primera sección principal. Este es el mensaje: Dios es luz. Este es el mensaje de los apóstoles, que el Dios revelado en Jesús es luz. Así que, si las personas quieren participar en la vida misma de Dios a través de Jesús, deben seguir caminando en la luz, y esta es una imagen realmente genial. Pero, ¿qué significa? Para Juan, significa guardar los mandamientos de Jesús. Y eso es difícil. Así que cuando fallas, la muerte expiatoria de Jesús cubrirá tus pecados, y entonces eres llamado una vez más a levantarte y a obedecer las enseñanzas de Jesús. Pero, ¿cuál de sus enseñanzas? Juan les recuerda a las iglesias el viejo pero también nuevo mandamiento que se les dio a los discípulos en la última cena: que se amen los unos a los otros como Él los amó. Hacer esto es caminar en la luz. Entonces, si la luz de Dios está brillando ahora a través de Jesús, entonces quiere decir que la oscuridad del mundo está pasando, lo cual también significa que los hijos de Dios en este momento tienen victoria sobre el pecado, la maldad y la muerte que reina en el mundo. Así que eso lleva a Juan a retar a las iglesias: no amen al mundo porque éste también pasará. Él específicamente se está refiriendo aquí al orgullo y la corrupción sexual. Estos problemas probablemente estaban conectados con el conflicto que estaba sucediendo en las iglesias. De manera que esto lleva a Juan a advertir a las iglesias acerca de estas personas que han abandonado las comunidades y quienes niegan a Jesús como el Mesías. Juan les llama los antimesías y engañadores, pero está confiado en que aquellos que conocen la verdad acerca de Jesús son en realidad los verdaderos hijos de Dios. Y ellos son amados por el Padre y muestran que son parte de la familia de Dios cuando hacen justicia y cuando se aman los unos a los otros, a diferencia de los engañadores que están generando enojo, conflicto y división. Esta es la transición a la segunda sección principal del sermón. Este es el mensaje de los apóstoles, dice Juan, que Dios es amor. Por lo tanto, los hijos de Dios deben amarse unos a otros y evitar el odio.
No sean como Caín de Génesis 4, dice Juan. Su odio le llevó a asesinar a su hermano. Pero para los cristianos, el amor se define como la entrega de tu vida como sacrificio por el bienestar de otros. Eso es lo que hizo Jesús, y cuando los hijos de Dios confían en ese amor a favor de ellos, son cambiados. Entonces Juan advierte una vez más acerca de los engañadores. En esta ocasión los llama falsos profetas. Cuando ellos niegan que Jesús es el Mesías, aparentan que están hablando por parte de Dios. Pero Juan les dice que prueben los espíritus. Si alguien dice hablar por parte de Dios, pero no se enfoca en Jesús como el Hijo de Dios crucificado, estos no están hablando de parte de Dios, dice Juan. Los verdaderos hijos de Dios centrarán toda su vida en el Jesús crucificado y resucitado, porque es ahí donde el corazón de Dios se revela verdaderamente. En la cruz vemos que Dios es completamente un ser de amor sacrificial, y ese amor es lo que mueve a los seguidores de Jesús a amar a otros de la misma manera. Y cuando las personas conocen a este Dios de amor, eso les quita el temor y la angustia para siempre. Esto es parte de lo que Juan quiere decir cuando habla de tener victoria sobre el mundo. Cuando te das cuenta de que Dios te ama tanto, que está loco por ti, a pesar de tus fallas y fracasos más profundos, ese amor se convierte en algo que ancla tu vida completa. Este amor es resultado de confiar en el Jesús crucificado. Llega por medio de confiar en el testimonio de Dios sobre Jesús, dado por el Espíritu. Y es lo mismo que confiar en el mensaje de los apóstoles acerca de Jesús. Y cuando el amor de Dios te atrapa, abre la vida eterna. Una vida llena de la presencia, la vida y el amor de Dios mismo, la cual empieza ahora y continúa por la eternidad. Así que esto lleva a Juan a la culminante conclusión de su sermón. Él dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, si tu cabeza está dando vueltas después de escuchar esta oración y te estás preguntando, espera, ¿quién es aquel que es el verdadero? ¿Quién es el que da la vida verdadera? ¿Es Jesús o es Dios? Y la respuesta de Juan es, por supuesto que sí. Juan no conoce ningún Dios aparte de Jesús, y cuando él y los otros apóstoles encontraron a Jesús, descubrieron que el Dios que nos ama tanto ha elegido no existir sin nosotros, a pesar de nuestros fracasos. Y este Dios es tan sorprendente y tan inesperado que las palabras finales de Juan son que nos mantengamos alejados de los ídolos. Esto es, que resistamos la tentación de rehacer este sorprendente Dios a nuestra imagen. Conocer a Jesús es conocer al Dios del amor creador y centrado en el otro. Este, dice Juan, es el único Dios verdadero. Y de eso se tratan las cartas de Juan. Bueno, ahí estuvimos, ¿no es cierto?, el videíto para introducción de la clase del próximo miércoles. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones y nos encontramos, Dios mediante, el próximo miércoles a las 7:30. Un abrazo. Amén, pastor, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.